La del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Boutique desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Hay artistas que no se van, que solamente cambian de plano para volverse eternos. Un día como hoy, un 8 de mayo de 2016, el mundo de la música todavía estaba en shock, pero los rankings hablaban por sí solos. Prince ocupaba simultáneamente los 2 primeros puestos de la lista Billboard con su álbum de grandes éxitos y el legendario Purple Rain.
Era la respuesta de un público que se negaba a dejarlo ir. Apenas unas semanas antes, el 21 de abril de ese mismo año, el genio de Minneapolis había sido encontrado sin vida en un ascensor de su mítica mansión en Paisley Park. Lo que empezó como un rumor terminó en una de las noticias más tristes de la década. Una sobredosis accidental de fentanilo se llevaba a un hombre que a los 57 años seguía siendo un torbellino de creatividad. Pero para entender por qué la gente corría a comprar sus discos ese día, hay que recordar quién era este tipo. Prince no era un cantante común, era una orquesta de un solo hombre. En su primer disco, por ejemplo, tocó él mismo los 27 instrumentos que se escuchan. Su nivel de genialidad era tal que cuando se peleó con su discográfica en los 90, decidió dejar de llamarse por su nombre para usar un símbolo impronunciable, el love symbol, obligándolo a todo el periodismo a volverse loco tratando de explicar de quién estaban hablando. Hoy sabemos que su partida no detuvo su producción. En Paisley Park quedó The Vault, una habitación blindada con miles de canciones que nunca grabó y que podrían alimentar un disco nuevo por año durante todo un siglo. Era un perfeccionista obsesivo que ensayaba 12 horas por día y que con apenas 1,58 m de altura lograba que el escenario más grande del mundo le quedara chico. Viernes 8 de mayo de 2026, damas y caballeros, vístanse de verde que arranca Arriba el Día en la 100.9. Cinco minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana. Buen día, queridos oyentes. ¿Cómo andan ustedes? Yo me pregunto, ¿dónde está el sol? Cierto es, el sol está, digamos, es así. Pero no sé, quiero verlo. No sé ustedes. Yo a esta altura de la semana, hoy es viernes, recién la efeméride musical, bueno, marca 8 de mayo, estamos escuchando a Prince. Tengo ganas de ver el sol, que salga un poco de sol en Río Gallegos, que estamos pasados por agua. Esto hasta las 12:30 se arriba el día. Buen día, Héctor Nica Mancilla, ¿cómo estás? Bien, buen día, Leandro. ¿todo Estoy bien? juntando firmas, ¿te sumás, no? ¿Para qué? Para que salga el sol, Dale, por dale, favor. dale, por favor. ¿Vale firmar 10 pesos? Sí, no creo que Dale. con el barba haya problemas Dale, para eso, dale, ¿no? dale. Igual te va a sacar la ficha enseguida. Claro. Si todo lo sabe, si es omnisciente y omnipresente, bueno, no vas a poder trampearlo. Pero tengo ganas de que salga el sol. No sé vos. Le voy a avisar a Mañuco. Se puede pasar a firmar. Está bien, bueno. Sí. Anoche estuvo dando explicaciones. Sí. Mañuco, en tu jerga, es Emanuel Adorni. Bueno, mirá qué temprano que dijimos su nombre. Sí. Pero bueno, es noticia. Buen día, Rodríguez Redondo. ¿Cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Te sumás a la junta de firmas o estoy quejoso? Yo admito que estoy quejoso. O sea, digo, empecé diciendo, por favor, que salga el sol. Pero venía para acá hace un rato. Y son varios días ya de, claro, de muy cielo nublado, ¿no? Viste que arrancamos el lunes con lluvias. Ayer habíamos dicho que hoy posiblemente se despejaba un poquito el cielo. Bueno, puede llegar a pasar, pero por lo menos por lo que veo acá enfrente de mis ojos, vamos a tener otro día nublado. Y ese día que te decía con cielos parcialmente nublados, donde podía llegar a filtrarse el solcito, bueno, se va corriendo de a poco. Ayer decíamos que iba a ser hoy posiblemente digamos que va a ser el fin de semana. Si es el tal vez domingo, el lunes. Ay, que
¿Ves? No sé, mira, te lo firmo ahora. Si no vos te puedo ayudar con eso. Sí, claro. Puede ser que el domingo, tal vez un poquito, Ojalá, ¿no? el sábado a la tarde, pero ojalá en general, el domingo, ¿no? Después de una semana tan lluviosa, un domingo de sol, no digo de calor a esta altura del año, porque no Sí. va a haber calor, pero un domingo agradable de sol sería una cosa bonita. el cielo va a estar nublado, mayormente nublado para hoy. Tengo que decírtelo, lamentablemente el cielo mayormente nublado. bien. La máxima en 7 y la mínima en 4, con una temperatura en este momento que está bajita, está un poquito fresco. 6 grados. Nosotros que laburamos de esto no nos vamos a enojar con el mensajero. Ayer decías qué te pasa, que hay gente que te reclama por el clima. Y claro, vos en realidad estás leyendo datos oficiales. Sí, pasa que nunca nos tirabas un buen clima. Ahí está, ¿viste? Nica se suma al reclamo. Igual una cosa, Ya va a muchachos, pasar, ya va a ustedes pasar. piensen que estos argumentos hoy en día favorecen la motosierra en el Servicio Meteorológico Nacional. Así que mejor apoyemos a la muchachada del Servicio Meteorológico Nacional, porque se necesita esa gente para, entre otras cosas, sí, para saber cómo va a estar el clima fundamentalmente y prever algunos asuntos. Bueno, pasados por agua, así es. Cada quien contó su anécdota acá. Rodri Poloni, buen día, el hombre detrás de cámara en la consola. No, en la consola está Brian. ¿Cómo se llama? No es una consola, es una compu. Pero claro, todo se hace desde allí. Todo se hace desde ese lugar. Estamos en YouTube. Nuestro canal es Diario Nuevo Día. Comandante, usted no lo tuteo menos tatúo porque no soy tatuador, pero no lo tuteo en el primer saludo de la mañana. Buen día, ¿cómo anda usted? Hello. Mirá vos. ¿Quién será, no? Vino raro, Brian, con este saludo. ¿No? ¿Cómo les va? Ah, oye, Junco, ¿no es ese? Oye, Junco. Oye, Junco. Sí, pero cambió su nombre, Oye Junco. Sí, ¿cómo que? Oriana. Es claro, Oriana Junco. claro, porque tiene DNI, es Hincha una mujer trans. Claro, hincha de Estudiantes de La Plata. Mira, no lo sabía. Vos que tenés el club de casi toda la humanidad, ¿no? Sí. Así como Hincha siempre un de dato Estudiantes de La futbolero. Sí. Una cosa, lo digo así breve nomás. No falta tanto para el Mundial y Nica andás con ganas de ir contando historias mundialistas. Sí. Empieza en breve, ¿podemos decir próximamente? Próximamente. Vamos a arrancar un micro, 5 minutitos. Le vamos a robar al oído de nuestro... Es muy interesante. Vos siempre que hablas de historia del fútbol, siempre es muy rica la historia. Siempre. Entonces siempre hay algo interesante por aprender. Sí. El domingo va a faltar un mes. El domingo 10 de mayo va a faltar un mes. El partido inicial es México-Sudáfrica. Otra vez... Espérate. En el Estadio Azteca. Claro, porque Sudáfrica hizo su mundial en el 2010, de modo que tiene que haber sido el primer partido. También fue con México el debut mundialista de Sudáfrica. 2010. Sí, el mundial como local de Sudáfrica, ¿no? Claro. Había debutado en las Copas del Mundo en el año 98 en Francia. Claro. Claro. Bueno, hablando de cosas que se repiten, vieron que Shakira está vinculada otra vez al himno del mundial. Ayer salieron algunos anticipos y demás. Dai Dai se llama la canción oficial, se escribe así Dai. Gracias, Juli. D-A-I latina. La I del puntito, para decirlo de otro modo. Gracias, Juli, dice Nica, porque aquí en los controles está Juli Quirós. Buen día, Juli, el móvil del Diario Nuevo Día. Hablando de pasado por agua. Sí. Ayer veía la transmisión de Juli. Hay una curiosidad que pasó ayer en medio del móvil de Nuevo Día, pero no lo vamos a... Voy a usar la frase del presidente, que Bullrich lo spoileó a Dorni. No lo voy a spoilear. Pero pasó algo curioso. Es curioso. Creo que no es más que curioso o muy llamativo. Una mera casualidad. Lo digo, claro. Ironía del destino. Ironía del destino y esas cosas. Pero es un juez controversial que pasó por medio de la marcha. A ver, lo digo hasta ahí. Sí. Lo digo hasta ahí. Y bueno, pasado por agua estuvo el ruidazo. Uno de los títulos destacados de el mes de las paritarias. Ya no sé cómo titular a esta altura. Ayúdame, Nica, vos que trabajaste tantos años en redacción en diarios de papel donde, claro, queda impreso. El largo quedó, camino hermano. hacia la paritaria. Ahí está. ¿Viste que sabe titular? El largo camino hacia la paritaria. Los sueldos ya no pueden seguir esperando. Movilización del Frente Sindical en Río Gallegos por paritarias y recomposición salarial. Esta frase que acabo de leer es un textual que sale de allí, ¿cierto? Hubo cacerolazo, hubo marcha de antorchas a lo largo de las últimas semanas. Lo que hubo ayer fue un ruidazo, con mayor convocatoria de ADOSAC, pero con otros partícipes también del Frente Sindical, en un día pasado por agua que estaba realmente espantoso para hacer cualquier cosa en la calle. Y esto se notó en la presencia de los trabajadores estatales que participaron del ruidazo. Había claramente menos gente que en otras oportunidades. Juli estuvo allí haciendo el móvil en vivo y vamos a pasar en limpio algunas cosas, pero una perlita, puedo denominarlo, o podemos denominarlo de ese modo también. Nuestra web tituló anoche, vieron que ya oscurece temprano, muchachos, así que vamos a decir anoche, porque esto terminó a 7 y pico, bueno, ya estaba de noche. Y estaba la nota de la redacción de nuestra web.
La movilización se realizó el jueves en el centro de la capital santacruceña y culminó frente a Casa de Gobierno. En diálogo con Nuevo Día, ADOSAC reclamó diálogo, comillas, honesto y sincero. Esto lo dice César Alegre en la transmisión en vivo con Juli Quirós. Allí cuestionaron los descuentos salariales y advirtieron sobre la pérdida del poder adquisitivo. Recordemos que todo el frente sindical, o buena parte de él, ha hecho 2/3 días de paro, incluso la figura del quite de colaboración, y manifestarse en distintos lugares. Por ejemplo, en la esquina del Tribunal de Cuentas, el sindicato APOC, por decir un ejemplo nada más. Pero claro, siempre la atención se la lleva a ATE y a ADOSAC, por lo que implica un paro de ATE y ADOSAC, o de APROSA, por ejemplo, porque tiene que ver con salud y hospitales y con escuelas. Bueno, esta semana es un paro de 72 horas que está culminando y cierta expectativa, digo, para ver qué pasa. Mañana hay una reunión en el Ministerio de Trabajo convocada por Pedro Luxen, pero cuando el lunes hicieron una transmisión en vivo de ADOSAC, se plantó en la Casa de Gobierno, llevaron una nota de pedido de audiencia con el gobernador por los descuentos de haberes del último cobro, descuentos por los días de paro. ADOSAC dice esto es absolutamente ilegal y terminó recibiéndolos Pedro Luxen con María Belén Elmíjar, que es la ministra de Gobierno, y hay una reunión mañana. Y bueno, es algo, ¿no? En este contexto es algo. Cierto es que de inicios de año para acá ha habido desde el gobierno de la provincia reuniones, por un lado, en Casa de Gobierno y por otro, en el ámbito de la paritaria con figuras del Consejo Provincial de Educación, que han tenido una dinámica, primero, que es novedosa, y segundo, que a la luz de los resultados no ha dado efectivamente ciertos resultados en algunos puntos. Pero bueno, la expectativa para mañana. La perlita del ruidazo de ayer, que Juli la captó justo en vivo, la dejamos para un ratito más. Adorni sigue siendo el apellido más nombrado de la Argentina. Rodri, ¿qué te ha llamado la atención en estas horas? Y acá, bueno, este es un temazo del cual hablamos todos, ¿no? Abrí vos tranquilo nomás lo que tengas ahí pasado en limpio y nosotros nos sumamos. Bueno, cierra la semana, una semana muy complicada para el gobierno de Javier Milei, con una denuncia más de corrupción. En este caso es algo de lo cual se venía hablando, pero se confirma ahora. Estamos hablando de una denuncia contra Demian Reidel, que no es ni más ni menos que el expresidente de la empresa estatal Nucleoeléctrica, que fue denunciado justamente las últimas horas por haber usado tarjetas de crédito corporativas de la empresa para, por ejemplo, usar servicios de playa, bares, peluquerías, adelantos de efectivo en el exterior, bueno, varias cosas que se conocen a esta hora de la mañana, recién hace unos minutitos, en un cierre de semana donde no se ha hablado de otra cosa que de Adorni. Para los que no saben quién es Demian Reidel, capaz lo van a ubicar mejor si les digo Four Seasons, un foro de empresarios donde hace meses atrás dijo que el único problema de la Argentina son los argentinos. Incluso lo dijo en inglés, una cosa así muy tilinga. Estaba hablando en inglés y dijo el único problema de los argentinos, de la Argentina, somos los argentinos. Hablando de los recursos naturales, dice Argentina tiene todo, tiene agua, tiene esto, tiene gas, tiene petróleo, pero el único problema que tiene Argentina son los argentinos. Sí, en el exterior. Boliches prostibularios, o sea, prostíbulos y una cosa de vida loca. Se pagaban los gastos con la tuya. Ese sí que es con la nuestra, digamos, ¿no? Quedó totalmente tapado lo de Demian Reidel. Me anoto el nombre para que no sea solo Adorni. Damián Despilfarrador Reidel. Y es el hombre que, a ver, ¿se acuerdan que Milei dijo que se iba a ganar el Nobel de Economía? Sí. Que estaba estaba en un trabajo teórico para... Bueno, es con él. El Nobel de Economía es con él. A este hombre lo echaron hace un par de meses, Ahora están saliendo cosas a la luz. Pero se lo sacaron de encima hace un par de meses. La sarta de sinvergüenza que hay en el gobierno nacional. Es una cosa muy impresionante. Demian Reidel. Alibaba, si estuviera Alibaba y los 40 ocuparían algún ministerio. Ayer habló Adorni, además también, además de todo lo que estamos charlando ahora, de Demian Reidel, que es la última noticia. Pero sería como la frutilla de la torta de una semana muy complicada para Javier Milei. Ayer habló Adorni, pactó una entrevista con Fantino en Neura. 2 horas duró la entrevista, hablaron 2 horas y media, un montón.
Y bueno, lo dijo Fantino, ¿no? O sea, hubo muchas críticas por parte de otros periodistas a la forma en la que Fantino entrevistó a Adorni, porque bueno, no hubo repreguntas, no fue muy incisivo, no trató tanto el tema de enriquecimiento ilícito y lo dejó más o menos como que le tiraba los centros para que hiciera los goles, ¿no? De alguna forma u otra. Así son las entrevistas de Fantino en general con los funcionarios de gobierno, pero dijo que ya de entrada Fantino ya había dijo, esto es un espacio de conversación, no es un espacio de preguntas. Vamos, pero hay que recordar que es periodista y que las preguntas son capaz la herramienta fundamental del periodismo. Después dijo, prefiero preguntar holgadamente. La entrevista indagatoria a mí nunca me salió, no me sale. Bueno, y así fue la entrevista ayer de Fantino a Adorni, donde Adorni, además de hablar del tema del enriquecimiento ilícito, minimizó la situación con Patricia Bullrich, que horas antes había dicho en una entrevista que si tenía todo en regla tenía que presentarlo de inmediato. Estoy hablando de la declaración jurada, ¿no? Y la justificación de los ingresos de la plata con la que pagó las refacciones de los departamentos, la compra del departamento y de la casa en el country, el auto 0 kilómetro, los viajes a Europa de su esposa, los viajes a Aruba, bueno, y demás, todo lo que venimos charlando durante la semana. Vamos a dejar solamente, fue una entrevista de 2 horas y media y la verdad, sinceramente, yo esperaba que fuera un poquito más corta, la empecé a ver a la noche y no llegué a terminar de escucharla. Me quedé con algunos fragmentos, por ejemplo, este que vamos a escuchar ahora, que tiene Bray ahí en mano, que es cuando le pregunta a Fantino, que tarda 25 minutos, abre la entrevista, todo el mundo estaba esperando que Adorni respondiera lo que querían, lo que se esperaba, que era justamente qué pensaba hacer, digamos, y por qué no hablaba públicamente, por qué si tenía una respuesta para dar respecto a lo que había sucedido, si él tenía una explicación posible que limpiara su nombre, ¿por qué no la daba? Escuchá lo que dijo. Que alguna vez hemos vivido una cosa mínima, pero yo lo he vivido, un cadalso público, y le ha pasado muy mal, traumáticamente hablando, yo me comí situaciones muy complicadas, ¿por qué no? O sea, es más, te pregunto si esta noche tenés ganas de hablarla, si tenés ganas de conversarla, si tenés ganas de abrirte, si tenés ganas de explicarme o contar a la gente, Ale, esto es así, así, así. Están las fotos de tu casa spoileadas en todos lados. Total. Explícame, no entiendo por qué no lo haces. Porque en realidad lo expliqué. Y yo soy jefe de gabinete de ministros de la Nación. Sí. Yo no puedo hacer lo que vos sugerís que yo haga, por más que me encantaría hacerlo, me hubiese encantado hacerlo el día 1. Anda despacio. Vos no podés hacer lo que yo no puedo, porque al estar todo bajo investigación judicial, cualquier cosa que yo diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la justicia. Y no lo voy a hacer. Y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron. Bueno, un argumento inconsistente, ¿no? Él si quisiera podría y dar explicaciones, y esas explicaciones todo lo contrario, más que obstruir con la justicia, lo que estaría haciendo es aclarar públicamente y darle un alivio al gobierno, que es lo que necesita en este momento, sobre cómo hizo para comprar estos bienes. La pregunta es muy simple, digamos, si como dice está todo en orden, si como dice Adorni está todo en orden, la pregunta es por qué no explica públicamente de dónde sacó el dinero para comprar esos bienes. Y el argumento de él es inconsistente. Él dice, no hablo porque si no voy a obstruir con la justicia. Bueno, es inconsistente, no es real, es una falacia. Y lo único que hace es sigue generando más malestar de hecho, bueno, ayer se esperaba que la entrevista de Adorni con Fantino generara con un poquito de aire, de oxígeno para el gobierno, y no pasó, todo lo contrario. Sigue pasando lo mismo que pasó durante toda la semana, que es que no hay explicaciones posibles para la compra de los departamentos y bueno, de todos los bienes que venimos hablando. Claro, no. La verdad, más allá de la figura esta de Adorni, qué desastre, Fantino. La verdad, se me cayó un ídolo, pero ya esta caída del ídolo... Este año venía tranquilo, ¿se dieron cuenta? No quiero ofender tus ídolos, pero tenés que revisar tus ídolos. No un ídolo, no. Me expresé mal. Una persona que uno le tenía cierto... Me gustaba como entrevistador. Claro, de hecho, en Animales Sueltos tenía fama de buen entrevistador, de generar buenas charlas. Pero ahora está hecho, perdón la expresión, un pelotudo.
Bueno, Vos, a vos te hablo. Sí, fue una entrevista. Bueno, ese ya se despegó hace un tiempito, ¿no? Sí. Johnny Viale viene después del episodio del año pasado, vieron que desde el punto de vista del gobierno se pasó al bando de enfrente. Sí, está porque más Johnny Viale, crítico ahora, tanto en la radio como en TN, le están pegando duro. Todos. El que está saliendo mucho esta semana es Wiñaski también. Sí, Wiñaski se lo igual, está escuchando hablar Sí, mucho. están en América 24. De hecho, hay un audio que no llegué a recortar, pero ayer se filtró detalles del mensaje que le mandó Adorni al contratista, a Matías Tabar. Ayer se escucharon detalles. Después, si en algún momento tenemos tiempo, los escuchamos. Sí, pero hablando bueno. de la obstrucción de justicia, ahí es donde se presume obstrucción de justicia. Claro, eso es obstrucción de justicia. Es mandarle un mensaje a un contratista a horas de que declare en una causa en la que negociar esté la implicado. declaración antes de que vaya al juzgado. ¿Necesitas ayuda? Le dijo, yo te puedo dar una mano. Sí, tienen todas las capturas de WhatsApp. Y él le responde y le dice, vamos a resumirlo así, le dice, no, a mí me sugirieron la gente que está a mi alrededor me sugirió que no hablara con vos y le dejó de hablar. Claro, dice que no hable más con vos. Que no o sea hable que más con venía vos. hablando el que quería hablar era Adorni. Sí, es cierto. Bueno, claro, Nicolás Wiñaski con Santiago Fioriti, que es una dupla de periodistas que en diario trabajan en Clarín, pero eran del grupo Clarín, incluso estaba en TN, ahora está en América 24. Pero Fioriti es el que el fin de semana, en sus notas, él hace un panorama político de los fines de semana. Es un periodista muy respetado. Es un periodista de unos 40 años, estas renovaciones de staff de periodistas, digamos, quiero decir, no es la pluma estrella de Clarín, no es Van der Koy, por decir algo. Son nuevas generaciones de periodistas y él es el que reveló que de los viajes que... Esto de que Adorni cae en sus propias palabras, ¿no? Sí. Del último mes. Cuando él dijo, Cuando ese se viaje... pisa. Claro, cuando dijo, son los últimos 4 días que me tomé con mis hijos cuando justificó el viaje a Punta del Este. Bueno, ahora salió el viaje a Aruba, el viaje de su esposa a Madrid, el viaje de él al Yao Yao. Y ese viaje familiar al Yao Yao que salió casi 1 millón... ¿Cuánto era? Sí, 900, no. 900.000 pesos. 900.000 Creo que pagó pesos. por esa estadía en Yao Yao. Claro. Bueno... Que la pagó meses después, la encima, y eso claro. también genera Claro. digamos, algún tipo de sospecha, porque dice, che, pero si yo voy a un hotel, por ejemplo, no sé, vos sos un pasajero cualquiera, vas a un hotel, vos tenés que dejar la tarjeta de crédito Claro. antes, pagar antes, tenés que dar algún tipo de seguro de que cuando te vas a ir sin pagar. Claro. Y la diferencia entre un hotel, entre un pasajero común y Manuel Adorni, que Manuel Adorni pagó el hotel. Sí, perdón, no eran meses después. 900.000, eran 9 millones. Ah, 9 millones, Claro, bueno. claro, porque es el Yao Yao, ¿viste? Es uno de los hoteles más Un cero caros más, de un cero Argentina. menos, es lo Claro, que- claro, es altura que del no partido. estaba entre pesos y dólares, pero ahora recuerdo, especificó eran algo así como 9 millones de pesos. Bueno, Santiago Fioriti, el que revela estos chats de la causa con el famoso hombre el que construyó la pileta con la cascada, bueno, es el periodista que en Clarín viene revelando cosas de los viajes de Adorni. Y el asunto es esto, ¿no? Toda la suma de Los dinero... viajes de Marco Polo y los Claro. viajes de Adorni. Toda la suma de dinero que, bueno, da una cuenta muy superior. Es ese periodista. Vuelvo a un punto, vos creo que, a ver, fuiste encuadrando muy bien, Rodri, esto de, bueno, no cierran la propia declaración de anoche con Fantino. Un par de cosas. Si hacemos memoria, Patricia Bullrich dice, antes de ayer a las 7 de la tarde, se despega de la estrategia oficial y pone al presidente en situación de, porque Incómodo. dice, y a Adorni, ¿no? Sí. Adorni, no es tan difícil actualizar la declaración jurada. Hacelo cuanto antes. Dice, si vos ya la hiciste por primera vez, Claro. cuando la tenés que renovar, solamente tenés que agregar lo último que compraste. Claro, nada más. y No es dice, tan si está todo complicado. claro, estará todo claro y tendremos que meternos las palabras en los bolsillos. Si no está todo claro, tendrás que dar respuesta en la justicia. Está diciendo, no estoy segura de que esté todo claro. La mismísima Bullrich. Esto es lo que hace que Milei hable 2 horas después con Majul y Trebuch. Milei dice que Bullrich lo spoileó, o sea, porque ya había hablado con él de que es lo que Adorni va a hacer. Pero fíjense lo siguiente. Ayer habla Adorni y no dice cuándo va a presentar la declaración jurada. No. Que es lo que Milei dijo, que le daba tranquilidad, que él vio todos los papeles y que lo iba a hacer. ¿No? Exactamente. Entonces, en la entrevista de anoche, que ciertamente es una charla muy amable, donde Fantino actúa como un operador. O sea, el operador es el tipo que juega para un bando, ¿no? ¿Qué es un operador de prensa? Sí. Un tipo que juega para un bando definido. Sí. Y le abre la charla de manera muy amable y Adorni podrá, no sé, en este contexto parecerle útil, pero no explica nada. No es la primera vez que Patricia Bullrich se abre cuando hay una sospecha de corrupción dentro del gobierno. Lo hizo con José Luis Espert cuando fue candidato, en la época de la candidatura del Espert, y ahora lo hace de vuelta con Adorni. Pero hay especulaciones ahora de que atrás hay como una especie como de interna política de que Bullrich Sí, la hay. quiere aprovechar su poder, porque Bullrich, recuerdan ustedes que Milei llega al poder cuando Bullrich y Milei se juntan para enfrentarse en el balotaje, para Claro. enfrentar a Massa en el balotaje. Claro. Entonces Bullrich dice, yo quiero seguir cosechando mi poder, me voy a abrir de esta cuanto antes, porque Sí. parece que se hunde el barco.
Totalmente. La lectura que se hace desde afuera es esa. Totalmente. Avanzo un segundito nomás, solamente para ponerle títulos a lo principal de ayer, tema Adorni. Ayer habló Matías Tabar, el contratista, porque Milei lo había criticado duramente. Claro, en la esa charla entrevista con Majul. Con Majul, exactamente, que dio desde Estados Unidos después de que Patricia Bullrich hablara y dijera lo que acabamos de decir. Claro, porque dice, si es kirchnerista, si el denunciante es kirchnerista, tratando de bajar el precio y que era como una especie de operación, que lo del lunes de la pileta y demás, como que era una operación de un kirchnerista. Claro. Y a este hombre le rompieron el corazón, ¿no, Claro. Rodri? Básicamente. Milei dijo que Matías Tabar era un mentiroso, militante kirchnerista, y agregó que tenía un prontuario dudoso. Y salió Matías Tabar ayer, abrió una cuenta de ex solamente para publicar este tuit. La cuenta anterior ya la había cerrado, una cuenta en la que además tenía publicaciones en contra de Cristina Kirchner, Claro, él Baradel. votó a Macri y votó a Milei. Es esa línea de política. Es de tu gente. Textual dijo, tristeza, angustia, dolor en el corazón. Escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, y a Karina Milei cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve la oportunidad con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza, catalogarme de militante CAI y de prontuario dudoso. Viva la patria. Eso fue lo que dijo Tabar ayer. Hasta acá te dejo lo último, porque si no se va a hacer muy larga la columna. Después te cuento, digamos, qué tiene pensada la oposición dentro del Congreso de la Nación en algún momento, si te parece, porque hay un proyecto ayer hubo un pedido de sesión para tratar una posible moción de censura. Después te voy a contar de qué se trata y por dónde viene la mano en esta propuesta que hacen diputados formalmente para que el próximo 14 de mayo se traten 4 proyectos que impulsan la interpelación de Adorni en el Congreso de la Nación. Y bueno, después te voy a contar por dónde viene la mano. Yo creo que va a ser difícil, pero igualmente está bueno como para poder ir analizando cómo se va moviendo el terreno político y de quién se va posicionando de cada lado cuando pasan estas cosas a un año y medio de que termine el mandato de Milei. Así es, porque lo que estás terminando solo es la semana hábil, ¿no? Pero es un tema que va a seguir su curso también con los ojos en el Congreso de la Nación. 2 o 3 cosas por mi parte. Si los viejos y el asunto de cuando salió la filmación de Adorni subiéndose al avión privado que iba a Punta del Este, ahí, hagan memoria chicos, no habló nunca más Bullrich hasta antes de ayer. Bullrich no hablaba hacía 2 meses. Sí. Ni una entrevista, nada. Bullrich una mujer de perfil muy alto. Pero ojo, que mira, fíjate vos, habló Bullrich. Fíjate qué semana que veníamos hablando de parece que estamos en un año de elecciones y no es así. Habló Bullrich, vino Dante Gebel a la Argentina. La semana pasada. Miriam Bregman, se habla mucho de Miriam Bregman como la candidata con mejor imagen positiva. Sí, todas las encuestas la están dando primera o segunda. Una de las figuras políticas con mayor proyección, no es intención de voto porque eso no se mide todavía, pero sí imagen positiva es Miriam Bregman del PTS. Se dice que los sectores tradicionales de la política argentina están buscando un outsider para candidato también, ¿no? Como en este hablo de Como Dante el caso Gebel, de ¿no? Dante Gebel. O sea, fíjate vos cómo se empieza a instalar a raíz de esta ruptura, de este resquebrajamiento por parte del gobierno, a raíz de lo que pasó con Adorni, cómo se empieza ya cómo se empieza a configurar el mapa de cara a las elecciones del año que viene. Claro. Ante esta primera situación de crisis verdadera que está viviendo el gobierno de Javier Milei. Claro, y con relación a Bullrich, 2 o 3 cosas. Primero, todos los que la conocen de toda la vida y la entrevistan, ¿no? Como fuente, digamos, saben que quiere ser presidenta. Entonces, ese matrimonio por conveniencia con Milei, y sabe también cuándo tiene que despegarse, y esto de antes de ayer es una manera de despegarse. Y ella hizo 2 meses de silencio desde que adentro del gobierno desconfiaban de 2 personas. Por el video de Milei subiéndose al avión privado, porque eso está sacado, se supone, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es un ente oficial, es un organismo estatal. Desconfiaban de Santiago Caputo por un lado, con cual ya hay una interna tremenda, el famoso triángulo de poder, que es Santiago Caputo, Milei, Karina Milei. Se sabe que ahí Karina Milei lo tiene contra las cuerdas de Santiago Caputo hace un año, por lo menos. Y eso no hace otra cosa que empeorar. Y en esa lógica de disputa interna se suma Bullrich en los últimos 2 meses, por su perfil alto y porque le desconfían que ella filtró
lo del vuelo, el video de subiéndose al avioncito privado para ir a Punta del Este. Sí. De ese entonces que no hablaba Bullrich. Bueno, hay una y cuando foto- habla en este contexto. Hay una foto que después no pude encontrar el video tampoco. Perdón, soy malo yo en ese sentido, pero hay una foto que ¿se acuerdan cuando antes de que vaya a hablar Adorni al Congreso de la Congreso. Nación? El se miércoles pasado. Sacan una foto en la Casa Rosada con Javier Milei sentado en el centro de la escena, digamos, enfrente de la mesa, con todos los ministros atrás. Sí. A su izquierda está Karina Milei y a su izquierda, es decir, en la punta de la mesa, un poquito más alejada, está Patricia Bullrich, que intenta acercarse al presidente. Y en la foto se ve, o sea, Sí, muy impresionante. hay alguien Un que graba videíto. atrás, un video, hay alguien que graba atrás, se ve como Karina Milei cuando Patricia Bullrich se acerca así, Karina Milei La la empuja. empuja, Sí, le una corre el cosa muy brazo. impresionante. Y esto pasó hace 2 semanas. Sí, muy O impresionante. sea, que esto ya viene gestándose desde mucho antes. Hay un video de hace 3 semanas donde va Milei con el gabinete atrás y viene Adorni y Adorni, Karina Milei lo empuja, pero es un empujón, Sí, decir, sí, está sí. jugando al rugby, hermano. Es el tiro full referí, eso es tiro libre, Sí, digamos. le faltaba Y taclearlo. lo ¿no? corre de una manera, viste, sí, esas cosas que vos decís, che, pero hasta en Sí. esos detalles es donde se revela que está todo mal, digamos. Y te das cuenta también, Están para digamos, jugar el juego de la silla. y, los muchachos. y empezás a ver cómo el personaje de Karina Milei empieza a exponerse, digamos, porque siempre se habló de que Karina Sí, Milei es un lo tándem. protegía. Es un 2 en 1. Pero te das cuenta, ¿no? El rol importante que ocupa la secretaria general de Sí. la presidencia hoy mucho más que nunca. Totalmente. En el oscurantismo, ¿no? Está saliendo de su oscurantismo. Claro, porque es una mujer de perfil bajo en términos públicos, ¿no? A ver, para cerrar con esto, que solo es el capítulo de hoy, vale decir, y por ahí a media mañana pasa algo y es un último momento, ¿no? De las aventuras de Mañuco. A ver cómo titulan los diarios porteños esto que viene pasando. Voy con este ejercicio de Clarín La Nación, página 12, para no perder la costumbre. Dice Clarín hoy, malestar en el mileísmo por los reclamos de Bullrich sobre Adorni. La senadora le había reclamado que explique lo antes posible su situación. Karina Milei y parte del gabinete reaccionaron molestos por el avance de la jefa del bloque del Senado, instando a Adorni a presentar su declaración jurada de inmediato. Si bien nadie lo manifestó públicamente y nadie del gobierno se comunicó con ella, trascendió que había enojo por sus dichos. Anoche, en una entrevista, el jefe de gabinete negó estar molesto con la senadora y volvió a evitar aclarar las dudas relacionadas con la causa judicial. Cuando se filtra esto, a ver, malestar en el mileísmo y nadie lo firma, es el famoso off the record. Claro. Pero si está de título 1 en este contexto, no es mentira. Es decir, son cosas que se dejan trascender, en este caso para que el mensaje le llegue a Bullrich, ¿cierto? La Nación. Tras la caída... bueno, acá hay temas de economía que después vamos. Recuadro de La Nación. Título 2, podríamos decir. Adorni no precisó cuándo explicará sus bienes. Evitó dar detalles pese al reclamo que le hizo Bullrich. Claro, para mí lo que saco limpio de anoche con Fantino es esto, que no precisó cuándo explicará los bienes. Eso, Que es lo que Milei dijo que iba a hacer y que Bullrich solo había spoileado en la previa. Y la tapa de página 12 es un bla, 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 bla. Toda la tapa dice bla, 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 con la foto de Adorni. Está muy bien como tapa. Sacando su línea, ¿no? Editorial original, Sí, la claro. página 12. Cada vez estilo de lo que en su momento se llamó nuevo periodismo, que ya está viejito, hay que decirlo. A pesar de que Milei dijo... ¿Quién anda por ahí? Es un bla bla bla, me parece. Ahí está. Está muy bien. Claro, Una ardilla parece. Es Adorni dando explicaciones. Está muy bien, Brian. A pesar de que Milei dijo que pronto iba a dejar claro cómo se enriqueció, Adorni se negó a hablar de eso, ninguneó a Bullrich, se disfrazó de víctima y no dio ninguna precisión sobre cuándo presentará su declaración jurada. Usó la insólita excusa de que eso significaría, comillas, obstruir la justicia, un argumento sin sustento legal y que contradice sus intentos de influir sobre los testigos del caso. Esto de la obstrucción de justicia también. Cualquier buen abogado y los periodistas que siguen esto con rigor saben que es una excusa, absoluta excusa. Bueno, simplemente como para cerrar este tema por el momento, ¿no? Por el momento. Siendo las 10:27, vamos a abrir consignas, si les parece, chicos. En breve, les adelanto algo en la agenda periodística. Bueno, si tenemos suerte, calculamos que sí, porque esto es más sencillo y más amable. Hoy vamos a tener música en vivo en el programa. Lo digo así como breve adelanto nomás, pero en la hora siguiente de nuestro programa vamos a tener un invitado con música en vivo. ¿Saben quién habló? Y aquí a nosotros siempre nos gusta citar la fuente y dar los créditos. La colega Mirta Espina, que hace muchas cosas en redes sociales. ¿Cómo? ¿Qué link? ¿En serio no está más? No te puedo creer. Acá me apuntan que había una transmisión en vivo. Bueno, ahora lo voy a buscar.
había una transmisión en vivo de la colega Mirta Espina de antes de ayer entrevistando a Gustavo Martínez. Gustavo Martínez es el representante del Estado provincial en el directorio del Banco Santa Cruz. Una entrevista de 30 minutos. Mira, la vi anoche. ¿Qué? ¿No está más? ¿La levantaron? O sea, ¿se cayó? Se cayó el link, dice. Mira vos, qué pena. Bueno, supongo eso es cuando el autor borra la transmisión. Generalmente sí. Bueno, esta nota es así. Se los cuento breve. Antes de ayer, la colega Mirta Espina fue al Banco Santa Cruz. Fue recibida por el representante del gobierno de la provincia en el directorio, que es el ingeniero Gustavo Martínez, que fue ministro del gobernador Vidal hasta hace un tiempo, y bueno, luego el gobernador lo designó como miembro del directorio, ¿cierto? ¿Saben que yo acá lo puedo ver, ¿No? Bueno, ahí hacemos el intento. El punto es así. Hice recorte de 2 o 3 audios de video, en verdad, del video de la colega Mirta Espina, porque es Gustavo Martínez explicando el plan de refinanciamiento de deudas. Y 2 o 3 cosas que me llamaron la atención. Es muy crítico del Banco Santa Cruz el propio Gustavo Martínez. Dice que le viene planteando al banco que la comunicación es mala y que tienen que acelerar las cosas. Lo estoy sintetizando, pero vieron que hay mucha gente que dice que ¿quién accedió hasta ahora al beneficio de alivio financiero? Muy poca gente, ese muy pocas personas cumplió el trámite, está en el comunicado de prensa del gobierno de esta semana. Y esto vos lo desnudaste, la complejidad que iba a tener esto cuando desde buena fuente tuya te indicaron. ¿Sabés que son oyentes los que nos escribieron, Nica? Son oyentes que dijeron, que hay 2 por personas favor, para reservar mi nombre, un... porque bueno, hay gente que es lógico, tiene temor en este contexto, pero tenían razón, la semana pasada nos habían apuntado. Sí. Bueno, por ahí tenemos suerte, ahí en la tandita nos acomodamos, chicos, no hay problema con eso, pero a modo de adelanto. Quizás la gran diferenciación que hace ahora Martínez con sus antecesores en el cargo que ocuparon del rol del gobierno en la mesa de conformación del Banco Santa Cruz es que los anteriores estuvo hasta... Manzanares. No, y... ¿Te acordás? Sí, no, peor, ¿cómo que se llama? No recuerdo. Zanini. Claro, Carlos Zanini. Pero bueno, Manzanares es el contador de la familia Kirchner. Claro, y que estuvo de representante del directorio del Banco Santa Cruz, representante del Estado provincial en su momento. Nadie decía nada. Es cierto. Siempre fue un lugar donde la provincia, en términos públicos... Era silencio estampa. Exacto. Y acá fue Mirta Espina a buscarlo. Digo, por eso... Sí, sí. En una de esas tenemos mejor suerte que la que estamos teniendo ahora. Y si no lo podemos compartir al aire... vi la nota completa, dura 30 minutos, la vi anoche tranquilo, tenía unas horitas ya de haber sido publicada, tiene mucho compartido en redes y muchos mensajes. Bueno, si no podemos pasar el audio, les cuento yo algunas cosas. Pero sí critica al Banco Santa Cruz y dice que lo viene planteando en el directorio, que la comunicación tiene que ser mejor y que se tienen que acelerar las cosas. Como para más o menos adelantarlo. 10 de la mañana, 30 minutos en toda la República Argentina y 6 grados de temperatura en Río Gallegos. Y abrimos la ventana para ver cómo está el tiempo en esta jornada de viernes. Che, qué semana fea, todo desde el lunes hasta hoy, todos los días nublados. Llovió el lunes, llovió el miércoles, llovió ayer. Hoy a la mañana llovió temprano. Vos anunciaste la lluvia. Es mi responsabilidad, tenés razón. Sí, tenés que hacerte cargo. Me hago cargo. ¿Viste que ayer llovió? ¿Viste que ayer a la noche llovió fuerte? Sí. 9 de la noche. Bueno, o sea, la pregunta que estoy seguro que me van a hacer es, che, ¿va a seguir lloviendo? Esa es la pregunta obligada, ¿no? La respuesta es, por lo que veo, porque te vuelvo a repetir, sin los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, es difícil saberlo, pero en función de lo que veo acá enfrente con las herramientas que tengo, te digo, no va a llover, pero sí va a estar el cielo nublado. Y en este momento, increíblemente, aunque parezca por la hora que es, hay 6 grados, que estamos ahí nomás de la temperatura máxima, que hoy viernes va a ser 7 grados, en la antesala de un fin de semana que no va a ser mucho mejor que estos últimos días que han pasado. Después, más adelante, sobre el cierre del programa, como es costumbre, el extendido. 10 de la mañana, 32 minutos, hasta las 12:30, arriba el día en la 100.9. Como la noche y el día.
Atención Río Gallegos, que se viene el momento más esperado. Hoy la casa está de fiesta porque Sabores Argentinos puso la tabla y Cerveza Emperador trajo los 2 litros de Gloria líquida que ya estamos acostumbrados los viernes. Pero ojo, dice que este premio no es para cualquiera. Queremos buscar, atención, queremos buscar, ayer buscamos los talentos inútiles, exitosamente, ¿no? Ayer Nica. La rompió Nica. Se consagró como uno de Sí, los talentos de ayer la rompiste, las Nica. personas con más talentos inútiles que he conocido. Hoy vamos a buscar al poeta. ¿A qué le diste letra? Mirá. Sí, ahí están ya las grabaciones de Brian. Ya está, quedó para... Es más, esta grabación de Brian debe ser una de 10, por lo menos. Porque tiene mucho material del programa de ayer. Bueno, vamos a ver si tenés la otra cara de tu parte artística, de tu faceta artística hoy. Queremos buscar al poeta de la radio, al rey de la jarra. Queremos que nos mandes tu brindis de emperador, corto, largo, con rima, con épica, pero que nos dé ganas de brindar con vos. Viste que hay gente que es buena para el brindis, que hay gente que, y no lo digo como en joda, como diciendo, che, buena para chupar. Digo, buena en el sentido de... El discurso previo. Sintetizar el Brindo sentimiento. por. Exactamente, que te juntás a fin de año, en un cumpleaños, en un momento especial, después un momento difícil. Hay gente que tiene la capacidad de, en 2 o 3 palabras, tal vez un poco más, un poco menos, pero de sintetizar y todos brindan emocionados. Bueno, queremos ver tu parte poética. No tiene que ser algo serio, puede ser en joda, lo que vos quieras. Bueno, para que vean que acá nos tomamos el ritual en serio, entonces nos vamos a poner a tirar rima nosotros. Yo voy a abrir abro la consigna para impulsar, como un disparador. Yo preparé un brindis, lo tengo escrito, aclaro por las dudas. Anoche estuve escribiendo hasta las 3, 4 de la mañana. Y Vos dije, sos un escritor, sí, un poeta, sí, que está en deuda con la sociedad de Río Galleguense. Lo del libro el año pasado, mirá lo que te acordás. Es verdad, ¿Viste? es cierto. Bueno, pasa que ahora me dedico solamente a escribir. Tengo la memoria de niño. Escribo brindis nomás ahora. Mirá. Todas cosas de brindis. En su momento fueron cosas que me gustaban del paisaje y demás. Sí. Ahora solamente brindis y cosas. Una oda al scotch, no, por ahí no. Sí, ¿no? o a cualquier bebida que se comparta con amigos Claro. o en familia. Un verso del terma. Un verso, exactamente, un verso al termo, un verso a la birra. Claro. Bueno, 1551 6051, yo abro las vías de comunicación. Dale. 1551 6051. Mandás un mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte, escuchá, la picada de Sabores Argentinos y la cerveza de Emperador. Cerveza Emperador, más fría que tu ex, más fiel que tus amigos. Subir un poquito, Bray. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras. Levanto la copa por esta mesa, que de sedienta no tiene un pelo, con Leandro Dolan al frente, conduciendo este desvelo. Brindo por el Nica Mancilla, que entre fierro y herradura siempre encuentra una excusa para una rubia bien pura. Que Brian Álvarez no se amargue por el rojo de Avellaneda, que acá hay cerveza de sobra para que la alegría suceda. Un brindis punk con Poloni, que el bajo suene con fuerza, mientras Julián Quirós patea la calle buscando la nota o que el hambre se fuerza. Salud por el mobilero que entre bacha y noticia no se achica y seguro está esperando que le guardemos un poco de picada rica. Por Sabores Argentinos, por la Emperador que nos espera, que se venga ese premio y que brinde la ciudad entera. ¡Salud, equipo! Hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle a la intuición el alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Presta atención. El giro que te gusta y volver. El rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buon appetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería de Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Mar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro.
Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Boutique desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Esta noche bailamos, te doy toda mi vida. Quédate conmigo. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos. Let the rhythm take you over. Bailamos. Te quiero, amor mío. Bailamos. Wanna live this life forever. Bailamos. Te quiero, amor mío. Te quiero. Tonight I'm yours. We can make it happen, I'm so sure. Now I'm letting go. There is something I think you should know. I won't believe in your side. We're gonna dance through the night. Hoy cumple 51 años este hombre que estamos escuchando, Enrique Iglesias, que es hijo de Julio Iglesias y de Isabel Preisler. Nació en Madrid un día como hoy, en 1975. Cantante, compositor, productor. Saltó a la fama en los años 90 como ídolo pop latino y después conquistó el mercado angloparlante, es decir, lo que falan que inglés, ¿no? Con más de 180 millones de discos vendidos, es uno de los artistas latinos más exitosos de la historia. Hoy entonces cumple años Enrique Iglesias y Brian Álvarez lo celebra con esta canción. If you will stay with me. Te quiero, mi amor. Yo no brindo con el vino me brinda a mí el trabajo de las manos que la tierra trabajaron y bebo en sorbos dorados los rayos de la semilla que este sueño despertaron. Bebemos el de San Juan o Mendoza, el De de La Rioja Cafayate también. en Salta, el de la tierra ardiente de La Rioja. En 19 provincias se produce nuestro vino, que tiene muchos orígenes, pero la llaman argentino. Brindemos todos los días, brindemos now, in the morning, brindemos porque se caigan los Milei y vayan presos con Adorni. El mensaje nos manda Marcos Nahuelguer a propósito de la consigna del día de hoy para llevarse las cervezas de las 2 litros de cerveza de Emperador y la picada de sabores argentinos. Nos tenés que mandar tu brindis al 1551 6051. Hizo rimar morning con Adorni. Está muy bien, digo, como rima está muy bien. Muy bien. Porque termina con una tremenda crítica política, algo que venía hablando de la tradición del vino argentino. Che, bueno, es muy creativo, Muy realmente. creativo, sí, la verdad que sí. Muy bueno, me gustó. Muy creativo lo de Marcos. Bueno, esta es la consigna, ¿no? Digo, si alguien recién se engancha,
antes de la tanda, vos, Rodri, nos contaste que la consigna del día de la fecha es bueno, esto es un recitado, lo de recién, lo tuyo también, pero es como tu mensaje de por qué brindarías. Exactamente, no tiene que ser tampoco una flor de producción, ¿eh? Podés decir, che, yo brindo por esto, hacé de cuenta, vos tenés que imaginarte nomás que estás levantando la copa y que estás brindando, ¿eh? Por alguna razón. No siempre hay que esperar a fin de año, a Navidad, a un cumpleaños para brindar. A veces, digo, podemos brindar en algún momento, en una ocasión que no tiene por qué ser especial, porque el brindis en algún punto también es como una forma de demostrar como agradecimiento. Claro. Brindo por los pueblos libres. Bien ahí, tomándose un matecito. Claro. El general Don José de San Martín, personificado en Héctor Nica Mancilla. Está bien. Los pueblos libres de la América del Sur. Claro. ¿Ese es tu brindis, Nica? Mirá. Brindo por los pueblos Y con un mate, justo lo estás haciendo en YouTube con el mate. Les hago una pregunta. Sí. El brindis. O sea, uno dice brindis, el brindis dice 2 puntos, chocar las copas. Pero ¿qué es el brindis? ¿Qué es el brindis? ¿Una expresión de deseos? ¿Un agradecimiento? Puede ser muchas cosas. ¿Qué es? Cuando uno dice voy a brindar, ¿qué está haciendo? Cuando uno brinda. Deseo, agradecimiento, una combinación o casualidades de alineación de planetas sobre algún tema, ¿no? Que coinciden todos. Sí, y una cosa importante del brindis es mirarse a los ojos. No sé qué Depende de la consideran circunstancia ustedes. del brindis. Ajá. No es lo mismo un brindis a la hora de la mañana. ¿De amigotes? Claro. Está bien. A un brindis, qué sé yo. De cena familiar, De cena o de familiar, cena un con cumpleaños, claro. No es lo mismo un brindis de día que si te corta, no sé, de noche la luz servicios públicos, no puedes mirarte a los ojos tampoco. Es cierto. Es cierto. ¿Brindar con la izquierda o con la derecha? En mi caso con la derecha, pero es la mano, bueno, Lamentablemente con se la que brinda escribo. con la derecha. ¿Hay que chocar 2 veces la copa? Si es agua. Si es agua, yo Eso no lo a sabía. eso le sumo agua con gas. ¿Se brinda Por con las agua? dudas. Hay gente que brinda con agua. No pero es- ahí es donde hay que chocar 2 veces. Ah, mirá. Eso es lo que sé, ¿eh? Ojo que puede haber otras creencias que son bienvenidas, pero sé que la gente que cuando brinda con agua, viste que dicen, claro, no se brinda con agua, pero hay gente que toma agua, o tiene agua en ese... Viste que a veces los brindis, algunos lo agarran distraído, algún comensal, quiero decir, o alguien de esa mesa lo agarra con distraído y brinda con lo que tiene a mano. A veces brindás con el culito de lo que te quedó en el vaso. Claro. Y decir, che, salió un toque y algo. Pero sé que cuando es con agua es chocar el vaso Mirá, 2 2 veces. veces. O la copa, ¿no? Nunca falta O la el que se botella, no toma- sé, Nica, vos decías. ¿Cuál- Juntada de amigos. No, Sí. pero para ustedes... La ¿cuál es? damajuana, ¿no? Claro, Choque medio de complicado. damajuana. Como vino. La damajuana de 10. Nunca falta el que se toma el vaso del brindis antes, ¿no? Un Como fondo que blanco. Claro. le tenés que volver a servir, Claro, eso eso pasa mismo. mucho. Claro. Sí, nunca Pero brin- brindis con... a mí, visual y gestualmente, hay un brindis que me gusta. Yo sé cuál te gusta a vos. El de los chops de cervezas. Ah, ok, sí, cómo choca la birra, cómo Algún día sale la voy a ir espuma por el aire. a Múnich al Oktoberfest. ¿Vas a ir? Algún día voy a ir. A tomar cerveza caliente. Esas cervezas así grandotas. Los alemanes toman cerveza caliente. Le dicen antorcha. Sí, A natural, digamos, natural, sí. Hay otro brindis, vos que estás, vos estás en una relación, digamos, ¿no? Sí. Hay un brindis que te pregunto, ¿lo hiciste alguna vez? No te voy a decir en un jacuzzi, en una cosa así, pero digo, Cruzar los brazos. Este Ah, brindis sí. de cruzar los brazos así Sí. y darse, ¿no? Sí, sí. ¿Has brindado también. así alguna vez? Sí, sí, sí. Es un brindis romántico Un ese. brindis romántico. Con copas. Sí. Eso es otra historia. Tiene que ser lo mismo que esté tomando, ¿no? No te va a un séptimo regimiento y... Destornillador. Un destornillado. El brindis de a 2. Ese es otro brindis. Claro. El brindis íntimo. Y después una pregunta, Bo, también. ¿Se puede brindar con uno mismo? Sí. ¿Es posible? Sí, para mí igual, sí. Brindar, nunca lo hice. ¿No? Ahora que lo decís, nunca lo hice. Para mí es ¿Brindar así. solo? Claro, sería como levantar. Ahí hay tipo ¿no hay como una mirada al cielo? Claro, Un brindis sí, solo. así. Porque no deja de ser una expresión de deseo. Patroden. Soy una bestia, ¿viste? Un brindis para adentro es bueno. Para acá- arriba, centro, Bueno, patroden. ¿ves? Ahí tenés otra, arriba, adentro, al centro y adentro, ¿no? Exacto. Arriba, al centro, adentro, adentro, al centro. Bueno, algo así. Ahí está, mirá. Ese, claro. El ¿Qué estamos brindis. viendo? Como un chop, ¿Qué estamos viendo en alemán. YouTube? Los dibujitos. Ah, son los mágicos. Los mágicos, son los mágicos. Ah, ok. En YouTube, Rodri Poloni está poniendo algunas Qué cosas que grande, ilustran Rodri. este momento. Y nosotros miramos para arriba, hablando de mirar para arriba, pero es porque el monitor lo tenemos arriba. Sí. Cuando en YouTube vean que hay 3 alambres mirando para arriba, que somos nosotros, es porque el monitor está ahí arriba. Le mandamos un beso grande a Alejandra que dice buen día, hoy es viernes, vamos todavía, fin de semana de relax, dice beso grande para Alejandra. Y Gladys nos dice esto. Hola chicos, ahí va mi poema. Un brindis por buenos días, por esa rica picada que me comeré en este día. Gladys 886. Vamos. Grande, Gladys. Bueno,
es lo que salió. Muy bueno. Está muy bien. Lindo día, chicos, a pesar del clima que no cambia. Vamos todavía, Gladys, estás anotada, ¿eh? Y todos los que quieran participar para llevarse la picada de sabores argentinos y los 2 litros de cerveza, este es el momento para mandar tu mensaje. Si es mensaje de voz como Gladys, fíjate vos, Gladys, siempre punta de lanza, ella siempre un paso adelante. Tenés doble chance. Ahora, si querés mandar mensaje por escrito, podés también. Lo hizo Marcos Nahuelguer también. Claro, fue súper esmerado lo de Marcos. Lo que sea recitado, te lo voy a reenviar, lo que me llega a mí, Rodri. Pero este viene cortito y al pie, lo leo yo. Dale, meta. Anoten a Paula. Paula, anotada. Brindar mirándose a los ojos y antes de beber, apoyar el vaso en la mesa. Porque el que no apoya, no folla. Porque el que no apoya, no folla. Es muy español ese Me gustó, Le buscó una rima y está muy bien. Para esta hora de la mañana es elegante. Joder. Decir ese término. Así que Paula está anotada también. Es verdad, porque el apoya precede a folla. Claro. En la vida misma, inclusive. Ahí estamos, anotamos entonces a Salí de ahí, Paula. maravilla. No, pero es real, es así. Es el que no Sí, apoya. bueno, claro, No Rodri. estamos saliendo en España, ¿no? Rodri está explicando el versito de Paula. Estoy interpretando. Como si hiciera falta. Claro, sí. Por eso no estamos estamos saliendo en España. Claro, era muy explícito. Estamos llegando para la comunidad de solamente de gallegos. Cataluña. Está bien. Alejandra dice, para mí el brindis es un puente invisible que se tiende entre las personas. Brindar, dice, es hacer una pausa en el tiempo para reconocer la presencia del otro. Un pacto de presencia. Al levantar la copa estamos diciendo, estoy acá contigo, celebrando este momento que no se repetirá. Brindar es validar que el presente es valioso porque lo compartimos. Es un recordatorio de que a pesar de las corridas del día y de todos los días, siempre hay un motivo, por pequeño que sea, para agradecer y celebrar la vida. Claro, es como una pausa en la vida. Me gustó ese término. Muy interesante. ¿Quién lo dice? Alejandra, que lo anotamos, Ale, porque es buena una reflexión, Qué linda reflexión. La comparto, Es como ese sentido, lo logró explicar muy bien ese sentido, porque otra cosa, el brindis dura un instante, es un segundo, ¿no? Sí, a ver, hay gente Es larguera medio igual. segundo. Hay largueros siempre. Claro, pero ¿viste cuando es brindis colectivo? Sí. Cuando son muchos, Sí. ¿cuánto dura ese choque de copas? No, 2 segundos. Claro, ¿viste? Medio segundo. Y Es cierto que también hay brindis con abrazos. Es Sí. decir, hay brindis seguidos de de abrazos. Navidad, Año Nuevo, cuando es la familia. Ahí es un momento un poco más sostenido. Por ahí te va a parecer choto lo que te voy a decir, pero a menos que la mesa sea cortita y se pueda dar la vuelta rápido, yo brindo con lo que tengo alrededor. Ah, mira. No camino 3 metros para brindar con el vecino. Claro, viste, igual 3 depende de, no sé en tu caso, pero no depende también de las circunstancias. Es decir, si uno es el invitado y no conoce a todos y son, no sé, 3 mesas de 20, decís, bueno, saludo más o menos a los que están acá cerca. Si es alguien, una mesa un poco más grande, pero conoces a todos y supongamos que es fin de año, Sí. ahí tomarte el trabajo de brindar con todos. ¿No depende un poco de eso también el criterio de decir si brindo con todos o con algunos? También, sí, por supuesto. Depende de la cercanía. Claro. ¿No? Tal cual. Che, Javi manda un mensaje, nos dice, buen día chicos. Acá firme como siempre escuchando un nuevo día y arrancando la mañana con Arriba el Día. Me perdí el programa de Julia, la mañana Buenos Días Malvina, que arrancamos Claro, porque temprano. le escribe además, Javi le escribe en carácter de oyente a Juli también. No sé si no escuché la consigna, todavía no la dijeron. Sí, ahí te la recordamos. Te nos tenés que mandar un brindis. ¿Por qué brindás? Al 1551 6051, pero el brindis, la palabra, tenés que... ¿Qué dirías? Exactamente, como lo dirías. Dice, Esto es por la cerveza Emperador, ¿no? Cerveza Emperador y picada de sabores argentinos, que son los regalos del día de la fecha. al 1551 6051 y agrega Javi que capaz que con estos 10 días de descanso obligatorio pierde un poco la noción del tiempo, se ríe. Igual acá estamos suspendidos, pero suspendido pero presente. Porque podrán sacarme unos días de mi trabajo, pero de escuchar Arriba el Día nunca. Dice Javi que es un oyente del programa que fue suspendido de su trabajo. Yo nos Amigo contó, de la casa. amigo de la casa. Suspendido en su trabajo. Así Sí. es, horrible. Horrible. Lo que él no quiero entrometerme, lo que él quiera contar, bueno, nosotros lo leemos al aire. Él acaba de dejar ver algo, digamos, ¿no? Sí, en una situación, digamos, donde uno interpreta que podría ser persecución, ¿no? Como una cosa de que le buscaron, ¿viste? Cuando le buscan el pelo al huevo, cuando el jefe se te mete como cuando se te pone de culo el jefe, que está buscándole el pelo al huevo y demás, bueno, o sea, más o menos uno interpreta que a veces pasa eso con las suspensiones, ¿no? Como que está todo mal ahí,
Bueno, en fin. Claro, lo que él quiera contarnos desde obvio. ya, y nosotros primero es una situación que uno acompaña, ¿no? Es decir, acompaña desde el sentimiento. Y después también ser respetuoso de lo que él quiera contarnos, y acá deja traslucir algo, bueno, claramente. Bueno, está cantadísima la consigna, ¿no? Está cantadísima la consigna el día de la fecha, ya están los primeros oyentes. ¿Nos quedó alguien? ¿Me estoy olvidando de alguien? ¿No? ¿Estamos Uno bien? más tengo acá, dice, hola, soy una pesada, pero si podés... No, ¿cómo una pesada? Hay que tener cuidado con vos, no. Pero si podés pasar el temita de Shrek, que no se nos vaya la Bonnie. Holding Out for a Hero. ¿Está bien pronunciado? Sí. Bien power la canción para un viernes, dice Andrea. Haz un pedido de música directamente, así que Ok. tienen ganas de escuchar una canción. Sí, ¿cuál es el tema? ¿Lo tenés ahí? Ah, es un temón amigo. Este tema es para ir al gimnasio, te subís a la cinta, no parás. Vos, Nica, que arrancás temprano, Claro, es para ir a correr a la ría con 2 grados bajo cero. ¿no? ¿Cómo te ves con esta canción ahí? Ponen Haciendo... algo de eso, de esa música. Yo pondría a Leo Mattioli, por ejemplo, pero no. Pero con ¿A Leo las 7 de la Mattioli mañana, en a 2 serio? por hora vas encima. 8 de la mañana, ¿en serio pondrías Leo Mattioli? Sí, para entrenar. Y después te enganchás con un after, ¿no? Los muchachos que no hayan terminado la noche anterior. No, este estilo de música de los 80 ponen. O esta música de gimnasio. igual. A mí me encanta esto. Yo con esto te ponen... Está Ojo de bueno, tigre, ¿viste? está bueno para marcar el ritmo. Sí. Cuando haces ejercicios de cardio, bueno, saltar, Claro. tenés que hacer no sé, algún burpee, alguna sentadilla, o tenés que correr, poner la cinta, o salís a correr. Esta música está buena. Y pones Leo Mattioli para correr, bueno, vas a llegar medio tarde por ahí, ¿viste? Porque Leo Mattioli para correr, viste que Leo Mattioli tiene un equivalente. Sí. Esto va, taca, 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 taca. Subile, mira, subir un poquito. 1551 6051. Tenés tiempo hasta las 12 y pico del mediodía para mandar tu mensaje y contarnos tu brindis. Mandanos tu brindis al 1551 6051. ¿Cómo lo dirías? Tiene cortito, largo, como se te ocurra, no importa. No hay respuestas correctas acá. Es tu brindis y punto al 1551 6051. ¿Por qué brindás? ¿Por quién brindás? ¿Por qué situación brindás? Lo mandás, lo leemos y estás participando por los 2 litros de cerveza Emperador y por la picada de Sabores Argentinos. Si te parece, Rodri, ahora que abrimos en este segundo bloque temas de actualidad, dejo en tus manos lo del caso Cepeda, el hombre de 72 años que está siendo buscado. Si querés, para ponerlo en el aire en este bloque, abro en términos informativos este bloque con otras 2 noticias. Y antes que se me pase de largo, mensaje de Alicia al 51 60 51. Hola, buen día, la ciudad está detonada. Fui a una reunión por la Crucero General Belgrano, inundados en el barrio Marina. ¿Qué será de los barrios Santa Cruz y otros? Pobres vecinos, servicios públicos y el municipio salgan a trabajar detrás del escritorio, no va el diputado por el pueblo, concejales, etcétera. La empatía minga, nos apunta Alicia, bueno, que fue a la zona del Crucero General Belgrano. Claro, llovió mucho y hay mucha inundación, ¿no? Muchas calles anegadas. Chicos, ahora vamos con un audio que es lo curioso que pasó ayer en pleno centro de Río Gallegos cuando Juli estaba cubriendo el ruidazo del Frente Sindical. Pero no dejemos de decir esto, que se ha vuelto costumbre. De hecho, con esto abrió hoy Buenos Días Malvinas, el programa de Juli Quirós, más temprano aquí en nuestra emisora. Volvió a subir la nafta. ¿Otra vez? Sí, Pero otra había vez. bajado, Había supuestamente, bajado, ¿no? había bajado 2 días para atrás. A mitad de esta semana bajó 2 veces. Sí. Pero subió y la suba es superior a lo que había bajado. Entonces, pasamos los números limpios, ¿les parece? Que es el ejercicio que hacen nuestros compañeros de la redacción del diario Nuevo Día. El título es: volvieron a subir los combustibles en Río Gallegos, los precios de YPF y el incremento en 10 días. Paso en limpio. Las estaciones de servicio YPF en Río Gallegos aplicaron este viernes un nuevo aumento de precios en medio de la preocupación de consumidores y sectores productivos por el impacto constante en el costo de vida. La actualización se produjo días después de la suba registrada el pasado 29 de abril. Claro, el miércoles pasado habíamos contado nosotros de la suba de la nafta. El gobierno había dicho que había un congelamiento, era por 2 meses, ¿no? Que finalmente 45 duró días, ¿no? por 45 días, claro, y no llegó a cumplirlos. Al día, porque esto se anunció o fines de marzo, principios de abril, no recuerdo ahora, pero por ahí, y el 29 de abril, o sea, no se habían cumplido 45 días, hubo aumento. Esto la semana pasada. A ver, les cuento cómo quedó ahora, para que saquen cuentas ustedes. Viste que ya es de locos y uno se pierde. Nuevos valores en surtidores quedaron de la siguiente manera. La Super está en 1.861 pesos. La Infinia, 2.195.
Infinia Diesel 2388 y la Diesel 500 2260. El asunto es que, fíjense, la semana pasada, el 29 de abril, la Super estaba en 1847, ahora está en 1861. O sea, bueno, no es tanto. Claro, el asunto es que a mitad de semana había bajado un poco y cuando sube más de lo que había bajado. Entonces, vos decís, bueno, me da más o menos lo mismo, pero ese más o menos lo mismo en realidad te da hacia arriba con el último aumento de hoy. Aumento de hoy en la nafta, no sé, Nica, cuánto cargaste el tanque, que No, sos nuestro sí. caso testigo. No, pero no. En nuestro caso sirvo. no andamos en auto. No sirvo de caso testigo porque mi auto consumo muy poco, ¿viste? Claro. Y yo le cargo 2 veces al mes como mucho. Claro. Ya te voy a decir cuándo vas. Está bien. Bueno, fíjate vos. Comparando los últimos cuadros tarifarios, redacta nuestra web, la nafta super aumentó 14 pesos por litro, mientras que la Infinia 13. El caso de la Infinia Diesel, 22 pesos, y la Diesel 500, 30. Y claro, bueno, esto por litro, entonces a la larga se siente desde ya. Pero bueno, estamos avisados, en este caso, trabajo de nuestra redacción, eldiarionuevodía.com.ar, aumento de la nafta hoy. Esto que vamos a comentar es breve, ¿eh? En un punto es una perlita. Antes de pasar a un tema que es mucho más serio y preocupante, que es, bueno, algo que es muy llamativo ya, los allanamientos y las búsquedas por la desaparición de un hombre. Pero antes de eso, ayer estaba Juli Quirós pasado por agua haciendo la cobertura del diario Nuevo Día en redes sociales del ruidazo. Ya estaba caída la noche, llovía mucho en la ciudad, en Kirchner y San Martín, en el mástil central de nuestra ciudad, allí en la esquina del Correo Argentino, estaba Juli cubriendo el ruidazo, ¡Lindo, Julián! Que es el Frente Sindical con Adosac a la cabeza, haciendo el reclamo por la apertura paritaria salarial, que se supone que será en mayo. Y hablando de perlitas, ayer estaba Juli transmitiendo y había altos dirigentes sindicales, ¿saben haciendo qué, chicos? ¿Haciendo qué? Mirando una transmisión de Nuevo Día. ¿En serio? O sea, acá no estaban... Vos sí, pará, altos dirigentes sindicales, Frente Sindical, tiene que estar en la marcha. Sí. Está horrible. Sí. No fueron, lo estaban siguiendo por Facebook. ¿Los puedo quemar? Así un toque nomás. Porque me contó Juli. Igual es público, ¿no? Bueno, Un ídolo, ¿eh? Pedro Mancilla y Carlos Garzón estaban mirando por Facebook. Mira. Estaba horrible ayer, horrible. Había poca gente en el ruidazo. Que es como una manera de sostener el reclamo, ¿no? Hubo cacerolazo, hubo marcha de antorchas, ahora ruidazo. Y en un momento pasa esto. Escuchen, chicos. Pasa en vivo y en directo. Son 15-20 segundos que ahí Juli lo agarra al vuelo y trata más o menos de explicarlo después. Estaban en medio del ruidazo y sucede esta escena. Luis Díaz, referente a OSA, ¿cómo decís? Que acaba de pasar el juez Kelin en un acto de provocación, ahí va en esa camioneta, va el que criminaliza a los compañeros de la ERA, de ATE. Le exigimos a ese juez y a toda la justicia que no puede haber ningún compañero procesado, criminalizado por luchar. Es un acto de provocación de ese juez venir a esta movilización. Gracias, Luis. Bueno, nos contaba un dato no menor, que de hecho lo vimos pasar, si ustedes quizás no lo vieron fielmente en la cámara, pero constatamos que justamente fue el doctor Eduardo Kelin. El juez Kelin es el juez de las Heras, que hace 3 semanas atrás hizo detener a la secretaria general de ATE de las Heras y a otro, no recuerdo ahora si era un delegado, no era secretario adjunto. Recordemos que estaban reclamando desde ATE en los hospitales de la provincia, en ese caso en el hospital de las Heras. Ellos juran que no obstruyeron nada de la atención del hospital. El director del hospital hace una denuncia, el juez Kelin los hace detener. Eso, por supuesto, que llevó el termómetro muy alto en el reclamo que estaba haciendo el Frente Sindical esa semana con ATE, que más temprano esa misma mañana aquí en Gallegos había ocupado la sede del Consejo Provincial de Educación con una campe al frente y dijeron, de hecho usaron esa frase, acá nos atrincheramos hasta que liberen a nuestros compañeros. Bueno, los liberaron al día siguiente. El juez Kelin, recordemos, es un juez muy controversial, que tiene antecedentes, numerosos antecedentes de este tipo de casos. Y ayer, en medio de la transmisión, Juli estaba tomando testimonio y él iba haciendo su propio relato. Insisto que era un día de perros. Bueno, de perros mojados en este caso, ¿no? Y pasa el juez Kelin y Luis Díaz, que es de Adosac,
dice, va pasando por acá el juez Quelín, y Juli lo llega a filmar, es una camioneta 4x4 negra, pero claro, al mismo tiempo es Kirchner y San Martín, que es la esquina principal de la ciudad. Entonces vos decís, ¿es casualidad? ¿No es casualidad? Luis Díaz dice, esto es una provocación. No deja de ser llamativo. Eso, ¿no? Una cosa llamativa. No sé si algo más se puede decir. Yo lo califico como curioso y llamativo. Puede ser una coincidencia. ¿Qué andará haciendo el juez Quelín por Gallegos? Que lo explique él siendo juez de las Heras. Bueno, no explica nada Quelín. No. Pero pasó justo una transmisión en vivo. Curioso, ¿no? Sí, curioso, sí. Más Eso. me parece que es más... Es curioso. Capaz que andaba haciendo algún trámite o había sido convocado por su superior de la justicia acá en Río Gallegos, ¿no? Claro, porque justo el Tribunal Superior está ahí una cuadra, que yo andás a ver dónde venía, ¿no? Pero bueno, ciertamente el juez Quelín... bueno, ¿qué pasa? Luis Díaz, y cierro con esto, dice en este tramo de la cobertura en vivo de Juli, compañeros que han sido procesados, porque esta semana se supo, y lo comentaron en la conferencia de prensa del Frente Sindical de mitad de semana, que estos dos representantes de ATE en Las Heras fueron procesados por el juez esta semana. Desconocemos nosotros, no sé si me estoy perdiendo algo, pero ya lo sabremos. Digo, por ahí algo que es público y yo no me enteré o no lo leí, se me pasó. No sé cuál es la figura por la cual se los procesa, es decir, cuál es el delito del que se los acusa, por el cual se los procesa concretamente a estas dos personas por parte del juez. Pero bueno, una perlita del día de ayer. Siendo las 11:13, nosotros ayer hablamos con un comisario, el comisario de la seccional primera, Julio Álvarez, por el caso de Aníbal Cepeda. Fue creciendo en la semana, porque además hay cosas muy llamativas y muy visibles de búsqueda de la policía en la calle, ¿no? Rastrillajes y demás. Es un hombre de 72 años cuyo paradero desconocido se denunció el último lunes. Ayer nos contó el comisario Álvarez de la comisaría primera que este hombre que vive en Alcorta al 100 se denunció su paradero desconocido el lunes. Según nos comentó el comisario, lo hizo su pareja. ¿Qué sucede? Su pareja no estaba en Santa Cruz y cuando vuelve termina haciendo la denuncia. Y el comisario también nos contó que la familia de este hombre, sus hijos concretamente, tampoco residen en la provincia, pero sucede que está con paradero desconocido desde el 20 de abril. Ya vamos rumbo a las 3 semanas. ¿Qué llamó la atención ayer, Rodri? Claro, se cumplieron 19 días de la desaparición de Aníbal Cepeda, este hombre vecino de 72 años de la ciudad de Río Gallegos. Y ayer, la noticia principal del día de ayer, sí, ayer habíamos hablado a la mañana y por la tarde se conoció que encontraron en el predio de la Reserva Natural Urbana Mata Verde, que está en el predio ex Startel, detrás del cementerio, que se ubica de la necrópolis. Detrás del cementerio, Sí. entre las calles Constituyentes, McKinley, Segovia y Mosconi, más Sí, o menos exacto, para que se sí, ubiquen. barrio Codepro, le decimos a nuestra audiencia. El barrio Codepro, bueno, ahí encontraron restos de un celular que que suponen los policías que habría pertenecido o pertenecería a Cepeda. También otro dato también para anotar de la causa, son todos datos, una cosa importante, todo lo que comentamos son datos que aislados, o sea, no hay una explicación, al menos la policía todavía no dejó entrever cuál es la hipótesis que manejan, Sí. pero sí son datos aislados que generan mayor preocupación porque dicen, che, pero ¿por qué apareció los restos del celular de este hombre? Ayer el comisario, viste que en un momento nos dijo que como... Diligencia del caso. Sí, dijo, pero cuando quisimos profundizar, dijo, hay cosas... A ver, el concepto es, hay cosas que no la pueden decir públicamente. Sí, para no entorpecer la investigación. Claro, y a mí me llamó la atención de la entrevista ayer cuando el comisario nos dice al aire la expectativa de encontrarlo con vida. Sí. Ojalá, algo así como Sí, ojalá sí, lo encontremos con con vida. vida, sí. Y claro, Es un deseo que- vienen encontrándose estos indicios que son preocupantes. Los restos del celular por un lado, en Sí. este predio. Después encontraron una caja de zapatillas en el patio de una empresa que se dedica a la venta de agua envasada, que está ubicada ahí cerquita de la reserva. Y con estos, estos dos elementos se incorporaron a la causa. Y no sé si se acuerdan de que durante esta semana se demoraron a 2 personas. Sí, lo habías mencionado vos Sí. ayer, Rodri. Bueno, Sí. esas 2 personas fueron liberadas. Sí. Ujú. Eso es lo que se conoció. Fue el martes eso. Sí. Y con allanamientos que duraron hasta el martes a la noche. Que Juli estuvo cubriendo. Claro, estuvo el móvil de nuevo Sí. de allí. Si hacemos una cronología, esto se denuncia el lunes, el martes son las detenciones. Y estos rastrillajes tienen estas cosas muy llamativas ayer a la tarde. Sigue siendo un misterio entonces el paradero de Aníbal Cepeda. Estos datos son, te repito, datos Ujú. que son sueltos, no
hay una hipótesis que manejemos, no hay información que hayan por lo menos... Claro, que sea oficial. Información oficial acerca de qué pudo haber pasado con este hombre que está desaparecido desde el 20 de abril. Y bueno, seguramente en el transcurso de los próximos días habrá más novedades, pero por el momento es esto solo. Estos elementos encontrados que, bueno, habrá que ver uno que hacia dónde dirigen la investigación la policía a raíz de esta última noticia. Estaremos súper atentos entonces, porque claro, además es muy visible, es decir, hay cosas que se están haciendo en plena ciudad, los rastrillajes, el ex predio Startel, si bien es un gran descampado, está en el centro de una zona muy populosa, los barrios allí aledaños, y bueno, son cosas que además de la cobertura periodística llaman la atención a la vista muy, muy fácilmente. Es un panorama a simple vista preocupante, el de lo que se llega a ver de la búsqueda de este hombre que tiene entonces 72 años, su dirección es Alcorta al 100, nos comentaba ayer el comisario. Bueno, por eso nosotros hablamos con el comisario de la seccional primera, porque le corresponde por jurisdicción toda una serie de cosas, pero acá está actuando, bueno, otras instancias de la justicia y de la policía, ¿no? La DDI, la Dirección de Investigaciones. Sí. Así es. Bueno, lo de ayer no son buenos indicios, no son buenas señales lo que se llega a ver de la búsqueda de Aníbal Cepeda, de modo que a estar atentos. No, digamos, uno es por su... a simple, digamos, encontrar restos de un celular que podría ser de él, suponiendo que son de él, es que digo, o lo descartó, o alguien los descartó. O sea, son cosas que uno no va atando cabos que decís, bueno, capaz no tiene absolutamente nada que ver, porque como te repito, no hay información oficial, pero bueno, lo primero que uno piensa es, che, alguien lo tiró el celular. Claro. ¿Qué hace la caja de zapatillas atrás de un patio? O sea, zapatillas que pertenecerían a él. ¿Por qué? Digamos, que ¿alguien se deshizo de eso? Claro. ¿Hay algún tercero, alguna persona implicada? ¿Qué habrá pasado con estos demorados? Bueno, son todas preguntas que por el momento no tienen respuesta. Más interrogantes que respuestas. Sí, es más misterio que otra cosa. Chicos, de último momento, esto es un lamentable, ¿no? Un incidente vial acá en una avenida, en la intersección de dos avenidas transitadas de nuestra ciudad, está el móvil ya de Julián Quirós, ahí en avenida Gregores e intersección, si no me equivoco, esto es Jujuy, colisionaron un automóvil, un Volkswagen Benton me parece, y una moto de pequeño porte, una moto más pequeña, ¿no? Será de 100 centímetros cúbicos, 80 centímetros cúbicos, es lo que se vislumbra. Está cortada una parte ahí de la avenida Gregores con la intersección de Jujuy. Bueno, Mundial 110, Gregores y Jujuy, che. Sí. Esa esquina es terrible. Sí, porque hay varios ceda al paso ahí y tenés una rotonda. Tenés 1, 2, 3, 4, 5 o 6 entradas por lo menos. Sí. Tenés la entrada de Inmigrante, la entrada de Jujuy, la entrada de la Gregores, y después tenés otra más, bueno, la del otro lado. ¿Qué es? ¿Richieri es? No, eso es Avenida Gregores. No, sí, pero hay una diagonal. Sí, empieza ahí. Jujuy. No, otra, la que va para el barrio Belgrano. Richieri me parece. Es Richieri, ¿no? Que empieza ahí. Sí, claro. Sí, es una esquina realmente difícil. Después tenés la que viene del otro lado. Del barrio Belgrano. De lucha, del Belgrano, que exactamente. Que, bueno, son... ¿Dónde está el Idú? Sí. Juan de Garay, gracias. Que hay que bajar la velocidad ahí porque se... Ahí estamos viendo en YouTube algunas imágenes. Ahí está, mirá, chicos, ahí está. Es lo que les decía que estaba graficando. Claro, esto es a la altura de Gregores y Jujuy. No, mirá cómo quedó la moto. Es en la esquina de Gregores y Jujuy. Mirá cómo quedó la moto. Claro, sí, la trompa del auto bastante destruida. Sí, sin dudas. Una moto chica, ¿no, Rodri? Mundial 110. Una moto 110. Una moto chica, claro. Che, tremendo, ¿viste? Lamentablemente el paragolpe de la moto siempre termina siendo el conductor. Sí. Fíjate vos. Bueno, ojalá Virtus, no haya... Me dice, gracias Juli, me dice un Volkswagen Virtus al auto y la moto una Mondial 110 en Gregores y Jujuy. Claro. El Virtus, el automóvil, no respetó el paso, porque la moto venía por las rotondas. Claro, tiene prioridad la moto. Claro. Eso no aprendemos más. Auto que viene circulando, va girando en una rotonda, tiene la prioridad. Vos venís entrando a una rotonda, tenés que parar. Claro, totalmente.
Bueno, ojalá, digo, acá el que se lleva la peor parte por lo general es el de la moto, ¿no? Ojalá no haya salido muy lastimado. Sí, ahí vemos el casco también en la gráfica, Sí. en la foto. Y una cosa que por ahí se puede, digamos, la rotonda es... Lateral derecho lo engancha, claro. Lo que se ve es que claramente, pareciera que la moto entró a la rotonda antes que el auto. O sea, da la impresión, porque vos ves la moto adelante del auto ya dentro de la rotonda. O sea que pareciera que el que no ve, que el que se manda mal es el del auto. Claro, por eso. Claro, lo que relata Juli es que el que venía por la rotonda Era la moto. Bueno, ahí la culpa la tiene el conductor del auto, que se mandó derecho, evidentemente, y se lo llevó puesto. Sí. Ya, tremendo, bueno. Encima es siniestro vial de una la esquina mañana. muy ajetreada en cuanto a circulación viales. Sí. Eso Totalmente. que decíamos, chicos, tenés 5 bocas. Sí, y con la lluvia cuesta frenar más todavía, el asfalto mojado, peor todavía. Si frenó, sigue de largo el auto. Había un diario de papel que titulaba algo así como Choque el choque nuestro de cada día. Se contaban de media docena los choques en Río Gallegos, 4 choques, 5, 6, 3. Y es cierto que no todos salen en las noticias, ¿vieron? No se llega, muchas veces no hay parte policial de cosas menores. Pocas reglas. Hace 20 días atrás fue la única vez que fui a ese lugar por una invitación y es el que ahora cierra, que llama La Compañía, abajo del Hotel Amerian, claro. Bueno, fui hace 20 días atrás. No, me invitaron, fui casi un mes atrás. Y un auto choca a un pedido ya, el pibe del pedido ya, pobre, iba en moto, quedó acostado, o sea, quedó boca abajo inmóvil 10 minutos hasta que llegó la ambulancia. Y en mi caso estaba en una situación social, no daba para agarrar el celular y decirle si quieren cubrirlo Julio y demás. Y me dio mucha pena. Era un pibe tirado, 10 minutos. Venía con pedido ya, o sea, andan a full y laburando. Se le llevó puesto un auto en la avenida San Martín. Por suerte el auto paró y se solidarizó. Y claro, el pibe andaba, viste, si andan laburando y encima se pegan estos palos. También un accidente en moto como lo que acabamos de ver recién. Bastante parecido, con el muchacho tendido con su mochila de pedido ya puesta hasta que llegó la ambulancia. Peligrosas esas mochilas porque te hacen perder el equilibrio. Claro, son pesadas. Son pesadas. Un mensaje de Ernesto, gracias por la precisión, con relación al episodio de Quelín, de ayer en Kirchner y San Martín, en medio del ruidazo. Nos apunta Ernesto que Eduardo Quelín ayer pasó en medio de la concentración y que mientras cruzaba entre los manifestantes se reía. Que lo que vieron es que el hombre se estaba riendo y claro, dicen esto es provocador, o sea, Quelín mirándolos y riéndose. La mayoría no se dio cuenta de quién era, salvo unos pocos que notamos su presencia. No fue casual que pase por donde muchos trabajadores denuncian la persecución del gobierno provincial a los que luchan y él es cómplice de las detenciones de los trabajadores. Esto apunta a Ernesto, que ayer estaba allí en Kirchner y San Martín, y claro, bueno, Ernesto es periodista, entonces cuando hay una figura pública, las fotos de Eduardo Quelín son casi todas de archivo. En realidad, la más reciente es un acto institucional donde está con el gobernador en un aniversario de pueblo, calculo que debe ser ahí en Las Heras o en la zona, y algunas fotos anteriores, pero claro, es un rostro que el cierto ámbito periodístico, o en este caso los dirigentes sindicales que lo conocen, bueno, notaron que era él, y lo que nos apunta Ernesto es que efectivamente se reía. Bueno, es lo que justo llegó a cubrir nuestro móvil en vivo, que filma el auto. Vieron, de noche, lluvia, no es la mejor imagen la que se ve, no se llega a identificar con tanta claridad. 8 de mayo de 2026, hoy es viernes, vamos a abrir la ventana un segundito, si le parece, Bray, por favor. Correme la cortina, ahí está, Así vemos cómo está el clima hoy. Está recontra nublado. Ayer vos sabés que miraba para el lado de la ría y no se veía lo que alguien dijo de denominar alguna vez las montañas. Del otro lado no se veía nada. Se veía la neblina, viste, muy muy abajo, todo cubierto, las nubes, bajas las nubes también, ese fenómeno. Viste que a veces pasa que las nubes bajan un poquito y se ven casi al borde de la meseta. Sí. Bueno, ayer estaba así el clima y hoy parece que va a estar igual, con la diferencia de que hoy no vamos a tener lluvias, al menos las lluvias que tuvimos ayer, por la continuidad, por la frecuencia, por la cantidad de milímetros. Bueno, hoy parece que va a ser un día más tranquilo, sin tanta lluvia, con 7 grados de máxima, 4 grados de mínima, y en este momento 6 grados cuando el reloj marca la hora 11:26 minutos. ¿Escuchaste lo de fondo que nos puso, el efecto de fondo de noticiero de los años 80, Brian, cuando hablaban de esto sucede hoy en Budapest? Breaking news. ¡Papá! Se vienen a posar en las ramas de mi árbol. Qué potencia infernal me obligan a enfrentar. Qué fiera jerarquía
de misterio. Nos chillan su virtud para luego callar. Adán se copió de eso. Tumbados en mi techo, ¿de dónde podrán ser los lindos pajaritos muertos? Hola, buen día, Nica, Lean, Rodri y a toda la audiencia. Bueno, estoy inspirada hoy, así que ahí va mi poema. Espero les guste. Cuando empieza cada día, miro y escucho nuevo día. Siempre me visto de verde, qué alegría también verte. Amanezco con buenos días Malvinas, desayunando mientras abro las cortinas. Ya trabajando con arriba el día, siempre fiel a ellos cada día. Viernes, como te esperé desde que desperté. Gracias por tanto desde que me levanto. Espero les guste Mariano 840. Que tengan un lindo fin de semana y saludo a mi papá igual, Rubén Pipo Yarzo, que los está escuchando. Mis palabras perdí, mis pájaros llevé al invierno de las pantallas. Dale, que se viene el fin de semana y tenemos una picada para 2 personas y también los 2 litros de cerveza Emperador. Es tu momento para participar, nos tenés que mandar tu brindis al 1551 6051, 1551 6051, y si querés tener doble chance como Mariana, lo que tenés que hacer es mandarnos un mensaje de voz. Le mandamos un beso grande a Mariana, muy bueno, Muy bueno, me gustó. muy bien. Se nota que lo escribió a mano, me da la impresión. Eso pensaba, de puño y letra. Me da la impresión de que está escrito con una virome ahí en un papel. ¿No? Como... A no ser que use anotador en el celu. Vieron que hay gente que usa anotador. En mi caso uso el WhatsApp. No sé ustedes. Yo lo digo escribiéndolo. Mi mismo WhatsApp, si es virtual, digital, me manda el mensaje a mí mismo en WhatsApp. Ustedes díganme por favor qué hacen eso. Sí, Se mandan mensajes a ustedes. Todo el tiempo, para guardar Bueno, notas. gracias, me estaba sintiendo mal. No, sí, hablo con cada uno. No está mal hablar solo. Claro, mandarte audios a vos mismo también, ¿no? A modo recordatorio. Bueno, Nica pone cara rara, como dicen estos pibes, están normalizando cosas que no lo son. Loco soy yo. Mandarse notas, videos. Pasa que es la forma más sencilla de poder guardar las cosas cuando las tenés ahí a mano. Si no las perdés de vista. Mensaje de Débora 348, en los sueños Débora 348, ahí está. El muerto que habla o la tortuga que ladra. 48. Débora, te anotamos. Dice, buen día chicos, ¿cómo están? Bien. Para mí el brindis es totalmente símbolo de festejo. Hoy brindo por mi trabajo, la familia y por el amor. Bueno, bien ahí, bien ahí. Beso grande para Débora. Bien ahí, esas son, bueno, de las 3, digo, todas las familias del amor son muy importantes, pero hoy hay que brindar por el laburo sin lugar a dudas. Que, vos sabés que ayer veía, hablando de trabajo, una chica que yo la vengo siguiendo en TikTok hace mucho, que vino a vivir hace muy poco del norte, como mucha gente. Vos sabés que hay mucha gente que está llegando desde las provincias del norte, de Salta, de Tucumán, demás. Y subió un video, porque ahora viste que es muy común, o sea, contar tu historia personal en las redes no es novedoso, ¿ya? Y subió un video llorando, contando que estaba muy triste porque hace un año que está buscando laburo y que no consigue. ¿Acá? Acá en Gallegos. Que llegó, que bueno, que el novio la ayuda, que el novio no es prohibitivo, que le da todo lo que quiere, lo que necesita, pero como que se sentía mal, como que, viste, y que de repente por ahí le pasaba que en las juntadas se comió una cargada de algún amigo que le decía, che, vaga, vos que no laburás, no sé qué. Y ella decía, haciendo como catarsis, ¿no? En este video de TikTok filmado de frente, en su casa, acá en Gallegos. Decía, no es que no laburo porque no quiero, no encuentro laburo. Tiré currículum por todos lados y no encuentro laburo. Decía, bueno, nada, y la escuchaba, me partió el corazón, pobrecita. Más que nada porque la apuesta, digo, ¿no? O sea, pasa que en Gallegos estamos tristemente acostumbrados también a ver este tipo de historia porque, bueno, hay mucha gente que viene de afuera a buscar laburo, pero hoy ya uno no toma noción de la magnitud de la apuesta de aquella persona que deja su casa a 4.000 kilómetros de distancia, en un lugar que es completamente distinto, esperanzada de poder conseguir un laburo en la otra punta. Imagínate lo que es hacer 4.000 kilómetros, alejarte de toda tu familia por un trabajo ya es duro, y que ese trabajo no aparezca, peor todavía, ¿no? Y por eso digo, hacer brindis hoy por laburo me parece que es una buena razón. Más sumado esto, que también ayer hablando de trabajo, de desempleo y demás,
veía que en la provincia de Buenos Aires, seguramente lo habrás visto. ¿El frigorífico? Un frigorífico. Sí, impresionante. Ofrecía, creo que algo así como 30 puestos de trabajo. ¿Sabes cuánta gente se anotó para ese laburo? Había filas y filas, cuadras y cuadras de cola. 6.000 personas anotadas para el laburo. Muchas cuadras de gente buscando ese trabajo. La dueña del frigorífico habló. ¿Qué dijo la dueña del frigorífico? Dijo, me da mucha pena porque había gente de 50, 60 años. 70 años. 70 años. Y uno lo que espera para ese momento de la vida es tener cierta estabilidad y de repente estás buscando laburo. Y mucha de la gente de esa fila, de esas 6.000, ¿no? 6.000 personas. De esas 6.000, muchos es gente que se quedó sin trabajo hace poco. Hay mucho testimonio, escuchaba en Radio con Vos, entrevistas que hizo Ernesto Tenenbaum, y gente que se acaba de perder su laburo o que están haciendo Uber y las plataformas y juntan un mango, pero están sobreviviendo. Claro. Gente sin trabajo. Piensen ustedes, ¿no? Una fila interminable de gente que va a tomar, eran 50, 60 personas. Pero claro, hay 6.000. Bueno, eso habla de la enorme necesidad que hay en todo el país y bueno, Gallegos no es la excepción. Sin dudas que Gallegos no es la excepción. Con el currículum en la mano, que es una escena que... Y día lluvioso, gente que estuvo toda la noche, toda la madrugada. Pasó la noche allí sin dormir para estar primeros en la fila para entregar el currículum. Sí, y por ahí lo más... A ver, ya buscar laburo es todo un tema, digamos, ¿no? En momentos donde la Argentina no estaba por ahí tan mal como está hoy, ya dejar el currículum, viste, y que de repente estar esperanzado, que te llamen por teléfono, esperar el llamado, ¿no? Es una cosa que creo que en algún momento todos hemos vivido. Yo muchas veces he buscado laburo los primeros laburos que busqué, los buscaba en el diario, en el Clarín. Claro. Compraba el Clarín. Allá en Buenos Aires. O me lo traía mi viejo, que laburaba en ese momento en un noticiero, y laburaba de noche. Él, claro. Y se llevaba los diarios. Cuando llegaban los diarios, leía los diarios a la mañana, a la madrugada, y me los traía. Claro. Me traía los clasificados. Para que yo fuera, para que yo marcara y fuera a buscar laburo. Y por ahí tiraba 10 y me llamaba uno. Y bueno, pero algún que otro laburo por ahí aparecía, ¿viste? No era el mejor laburo, no era el mejor sueldo, no eran las mejores condiciones, tal vez era en negro, pero ahora ni eso. Ese es el tema, que ni eso, ni siquiera te llaman, y si te llaman, las condiciones son difíciles. Sí, hay la mitad del trabajo argentino, la mitad de la economía en realidad es informal. Sí. Siempre da un punto para arriba, digamos, poner el 52, 53, 56. Pero si vos haces el número grueso, la mitad de la economía argentina está en negro. Y mucho de ese medio es mercado laboral, ¿no? Y de veras, no sé qué, lo estás describiendo muy bien. Y la sensación que tengo, de hecho nosotros el jueves pasado cuando hacíamos la víspera del 1 de mayo hicimos como una reflexión cada uno. Y yo no sé, yo no quiero acostumbrarme. O sea, estamos viviendo un momento terrible. Sí. Y no quiero acostumbrarme. No quiero curarme de espanto, no quiero insensibilizarme. Porque es tan contradictorio lo que pasa allá arriba con lo que relaciona lo que pasa acá abajo. Cuando digo lo que pasa allá arriba es... Norte. No, digo en la cúpula del poder. Okay. Vos decís, ves la agenda de Milei y de Adorni de la última semana y ves la vida real y es un contraste tremendo. Acá mismo hay una olla a presión tremenda y hablando de asalariados que tienen obra social, aporte jubilatorio y planta permanente. O sea, estoy hablando de los trabajadores públicos estatales que la están pasando mal. ¿Qué queda para el resto? Comerciantes y tantos otros rubros. Es un momento realmente difícil. Sí, profesional. Muy adverso. No sé, yo ya era adulto joven en la crisis del 2001, pero nunca vi esto. Nica, vos que tenés unos años más, nunca vi esto. El 2001 fue muy duro en todo el país, incluso en Santa Cruz. Pero esto que estamos viendo, nunca lo vi. No, nunca visto, ¿saben por qué? Igual porque se agrega otro factor, que esto ya venía, ¿no? La uberización de los empleos. Claro. Las plataformas que vienen a reconfigurarlo todo. Y esa reconfiguración... Más hijo de puta, que eso no hay. Claro, Perdón la expresión, y hay mucha informalidad, ¿no? Sí. Ya, eso fue el factor. Y lamentablemente, hoy perder un trabajo para una persona que ya pasa los 40 años está complicadísimo para volver a reinsertarse en el mundo laboral, ¿no? Sí, siempre ya después cuando una determinada edad es complicado conseguir laburo, pero hoy está mucho más complicado. Sí.
Después, otra cosa que escuché mucho también, Sí. que vi mucho, mucha gente... yo vuelvo con el tema de los del norte, la gente que viene del norte, ¿no? Porque ya de Gallegos está explotada, ya no es lo que era, ¿no? No. Pero digo, Ese sueño de la Patagonia, ese de tierra de oportunidades. Sueño americano. No, sueño Ya pasó. argentino, ya pasó. ¿Sabes cuándo se terminó eso? Mucha gente se acordará. Eso se terminó en la irrupción o lo que fue el cierre de Austral Construcción. Claro, en 2015. 2015. Y no sé si antes, en el 2007 capaz. Muchos profesores, muchas profesoras Sí. que vienen a buscar laburo como docentes y no hay. Bueno, el tema de la semana fue ese, ¿no? Que lo trató, lean el tema de los puestos de laburo, la Sí. suplencia, los resguardos. Claro. Y muchos que todavía Y vienen un ámbito vienen laboral pensando- que da una previsibilidad. Porque estamos hablando de un ámbito que, comparativamente, ¿no? Viste que es mal de mucho consuelo de tontos, no quiero caer en eso. Sí. Pero que comparativamente era un lugar que da una estabilidad y una tranquilidad. Y eso también está en riesgo. Sí. Total. Bueno, para mí la noticia del lunes, digo el lunes porque nosotros abrimos el programa el lunes, la noticia del fin de semana fue las capturas de pantalla en redes de la persona que tenía 0 pesos el 1 de mayo. Esa fue la noticia del fin de semana. El signo de este tiempo fue eso. Pago de haberes el 1 de mayo y el 1 de mayo 0 pesos. Ya no es llegar al 10 del mes, es 0 pesos el 1. O sea, una cosa realmente no vista, en esta magnitud no vista. Fue el primer comentario de lunes a la mañana nuestro, cuando abrimos la agenda, porque era lo que más había llamado la atención el fin de semana. 11 de la mañana, 38 minutos en toda la República Argentina. Señoras y señores, Hay hasta las mensajes 12 y algunas media, cosas más. Arriba del día, sí. ¿Mensajes hay? ¿Tenemos ahí? Sí, ¿qué necesitamos? Tanda, Brian, ¿no? Me perdí yo. ¿Necesitamos una tanda? Métele vos, Rodri, entonces, con lo que estabas diciendo. Dale, faltan 20 minutos para las 12 del mediodía. Quédate con nosotros porque en un ratito vamos a leer mensajes. Se viene el sorteo por la picada y los 2 litros de cerveza. Nosotros le cambiamos la cara, ¿sabe? Está bien que la situación está difícil, que está complicada, pero bueno, nuestra tarea también es un poquito llevar un poco de alegría a los hogares y lo hacemos con estos sorteos y con este sorteo en especial. Los 2 litros de cerveza Emperador, la picada para 2 personas puede ser tuya si nos mandás tu brindis al 15 51 60 51. Contanos por quién brindás, cómo brindás, lo que se te venga a la cabeza. Al 15 51 60 51 estamos anotando, están cayendo, están lloviendo los mensajes porque hay muchísima gente que está escuchando Arriba el Día en este momento en el auto, en la oficina, en la casa, en el laburo, en lo de la abuela, que prendió la televisión, que nos escucha por la radio, que se quiere llevar el premio de hoy. Aprovecha que quedan poquitos minutos para participar. 15 51 60 51. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores, charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud, historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento, energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local, con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026, 5 y 6 de junio. Sumate. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes.
voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa, asesores de seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Bon Appetito es el lugar. Bon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon Appetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Mar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más.
Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Hola, muy buenos días chicos, un abrazo para todos, acá con lluvia, barro, pero trabajando todavía, así que tengan buen fin de semana todos, pasen lindo a pesar del clima, abrazos. Salud, salud, arriba Santa Cruz, paritarias, 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 ya. Ese sería mi brindis, con eso se me soluciona todo. Gracias chicos, tengan un lindo fin de semana, ojalá calme la lluvia. Abrazos, Nelly 505. Que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. 10 minutos para las 12 del mediodía y los mensajes de los amigos de Arriba el Día en la 100.9 que se quieren llevar los 2 litros de cerveza Emperador y
la picada de sabores argentinos para 2 personas, contándonos cuál es su brindis al 1551 6051. Claro, escuchaba a Nelly, me gustó, dice paritaria ya. Claro, estamos 8 de mayo y pensaba, dijeron, la palabra textual fue promediando el mes de mayo. Sí. Vamos a citar, bueno, vos dijiste recién al principio del programa que hay una especie como de ¿no? Una supuesta reunión. O Mañana en el Ministerio de Trabajo hay un encuentro entre gobierno y los gremios docentes. Esto porque ADOSAC fue a pedirle una audiencia al gobernador el lunes por los descuentos por los días de paro. Ahora, eso no es una paritaria salarial, es una reunión después de la reunión del último lunes. Es cierta instancia de diálogo que vos decís, bueno, es mejor que la nada. Lo que todo el mundo está esperando es la oferta salarial que el ministro de Economía, Verbes, en Canal 9 dijo hace 3 semanas. La frase, comillas, es promediando el mes de mayo. Bueno, o sea que la semana que viene debería ser una semana con algún tipo de anuncio. Y llegamos más al promediando. Viste que promediando es, ¿qué se ve? 15, 20 promediando. Que el promedio puede dar más o menos dependiendo de cómo promedie. Es lo que hay, o sea, es lo que se ha informado hasta ahora. Bueno, Natalia 071 nos dice, hola chicos, buen día, Nati. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Hoy brindo por un año de salud para disfrutar, trabajo para prosperar. Y lo más importante, el amor de nuestra familia, dice Natalia 071. Estás anotadísima, Natalia, para participar del concurso. Y acá un mensajito más también. Mira, Mariana nos manda, lo había escrito a mano. Manda el machete de cómo lo había escrito. Un manuscrito. Me encantó. O sea que no le pifiamos cuando dijimos, che, esto ella lo escribió a mano. ¿Se puede ver el manuscrito en YouTube? Sí, está ahí, mira, a ver, mándalo. Mandó la foto de ella, como para confirmar la suposición. A ver. Hablando de manuscritos, hay un cuento de Julio Cortázar que se llama Manuscrito hallado en un bolsillo, que es tremendo. Ese cuento es tremendo. Hablando de manuscritos. Manuscrito hallado en un bolsillo. Convite si alguien ¿Y verdaderamente es eso? Es un cuento espectacular. ¿Es un manuscrito de verdad? Es un manuscrito de un hombre que hace un juego que termina mal, que él pone toda una serie de reglas para hacer conexión con una mujer a través del subte. Y si se dan toda una serie de reglas, recién a él se anima a hablarle a esa persona. Y se desarrolla toda una historia que termina con un manuscrito hallado en un bolsillo. Me suena como a Bebé Reno. Es tremendo, es un cuento impresionante. Un stalker, un acosador parece, ¿o no? No, pero no. Okay. Es una cosa que vos decís no es sana. Ok. Pero tiene pleno sentido en la historia que cuenta. Está muy bueno. Nada, era un gran cuentista Cortázar. ¿No? Estoy descubriendo el agujero del mate, digamos. No, está bien. Pero hablando de manuscritos, se llama así, manuscrito hallado en un bolsillo. Ahí está la nota, Mirá, lo que escribió Mariana, su brindis, lo escribió a mano, como en los viejos tiempos. Con los signos de acentuación antes. Bien puestos, o sea, como muy prolija. Viste que a veces cuando decís tipo brainstorm, tormenta de ideas, a veces escribís como te sale. No hay que cuidar tanto la ortografía o los puntos y comas, sino lo que querés decir y después lo corregís. Acá está como muy clarito en su primera versión. Le mandamos un beso grande a Mariana. Gracias por la fotito. Y mira, hay otro mensaje más. Que mira lo que dice, un brindis de acá. No tengo el nombre de esta persona. Ahora me lo va a decir por ahí, pero yo te lo leo. Dice, un brindis por los 2 litros de cerveza Emperador y la picada de sabores argentinos. Cuando empieza cada día, miro y escucho nuevo día. Siempre me visto de verde. Siempre me visto de verte. ¡Qué alegría! No, siempre me visto de verde. ¡Qué alegría también verte! Amanezco con buenos días Malvinas, desayunando mientras abro las cortinas. Es el de Mariana, pero ahora lo está digital. Ok. Es el que mandó un audio, ahora lo transcribió. Yo porque decía, ¿cómo puede? Estaba leyendo, digo, yo dije, che, se está copiando de Mariana, no es el mismo mensaje. César 958 nos dice, anotamos a César, dice, brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA, dice, como dijo Calamaro. César 958, abrazo grande César querido, estás anotado para llevarte la picada y la cerveza de Emperador. Siendo las 11:55, voy con un par de mensajes por mi parte al 51 60 51, en este caso que son mensajes de actualidad. Gracias Alicia por el video que nos compartís, yo no termino de entenderlo con toda sinceridad. Nos hablaba de calles anegadas hace un rato y acá nos manda un video de Catamarca y Alberdi. Disculpen, nos dice ella, pero hay que darle visibilidad. Allí vive una amiga, estimo que es una inundación. Puede ser ilustrativo ponerlo en YouTube. Esto es lo que nos cuenta Alicia de Catamarca y Alberdi. Y sigo adelante con otros mensajes también.
Buen día, amigos. Referido al Banco Santa Cruz, viste, mucha gente le sigue diciendo Banco Provincia. Al Banco Provincia hubo una reducción de empleados el año pasado. Entonces van rotando, por eso no dan abasto. Y otra, que esos créditos, por lo que escuché de mi amigo, llaman a una financiera de Buenos Aires, o sea que algún negocio raro hay, como siempre hacen los bancos. Bueno, gracias al él o la oyente por este mensaje. Nos apunta Darío. Las calles de la ciudad para atrás. Por eso consultaba de la rotonda nueva cuando se habilita, porque esa salida hacia la San Martín que hicieron es precaria y está llena de agua y barro. Nos apunta Darío. Bueno, hoy Juli nos hablaba justo de eso fuera del aire, Nica, ¿cierto? Sí, le decimos al oyente que no es rotonda, no va a haber más rotonda ahí. Va a ser la continuidad de la avenida San Martín, va a ser un ensamble y continuidad también de unión de calle Avenida Jujuy con calle Santa Fe. Tampoco es avenida la calle Santa Fe. ¿Y le seguiremos diciendo rotonda a pesar de eso? Claro, no, Yo ya creo no que- va a haber más rotonda. Pero le seguiremos, viste que... Claro, por tradición, por costumbre. Sí, pero no. No, porque presta para la confusión. Te encontrás con una... Todos terminan girando, ¿viste? Claro, No se puede. no vas a poder girar. Sí, vamos a decirlo en criollo, chicos. No sé qué ha pasado en el municipio, pero lo ha agarrado la avenida invernal y el mal tiempo. Esa hora creo que están esperando que frague el cemento, que se seque el cemento, porque han hecho unos cordones. Han tenido con la readecuación de la avenida San Martín, a esa altura donde era la rotonda, han tenido que readecuar y están esperando que frague, que seque el cemento para habilitar o dar ya inicio a lo que sería este principio de este auspicioso plan o ambicioso plan. ¿Se acuerda de reestructuración de la autovía que nació a través de una consulta popular? ¿Se acuerdan la concejal D'Amico? Porque este es el inicio, lo que se está haciendo. Claro, todo un rediseño de la autovía. Después van las calles colectoras, la Claro. Barcela, las otras calles, Paso de los Guerreros. Sí. Supuestamente se iban a hacer una serie de obras, pero si en el inicio ya viene demorado, uno calcula que la demora es por falta de, lógicamente, por la situación económica de dinero para inyectarle al tema de la compra de materiales en su momento, ¿no? Claro. Porque falta recordar nomás, estuvo parado como un mes y medio, 2 de esa hora en pleno verano. Claro. Claro, y ahora lo que decías ayer, viene la veda invernal, estos días de lluvia No se empeoran puede ya- todo. no se puede trabajar. Claro, y estos días de lluvia, bueno, No. empeoran algo que ya viene complicado. Bueno, el mensaje era de Darío y ahora Sí. leo uno de David. Ese se ha inundado toda la calle, esa especie de colectora que habilitaron de tierra, se inundó todo, me está Claro. diciendo Juli. Claro, bueno, es lo que dice el Sí. oyente. Así está muy complicado allí. Ahora, otro nombre que empieza con D, pero en este caso David. Con respecto al siniestro vial, lo que mostrábamos hace un rato, y estaba Juli cubriendo en vivo para el móvil de Nuevo Día, de la moto y el auto. ¿Qué criminal es la total falta de respeto de los automovilistas frente a motociclistas y ciclistas también? Buen día, nos apunta el Es oyente. un tema viejo que ya lo hemos hablado. Acá hay compartida la cosa. Corresponsabilidad. Sí. Acá, responsabilidad de los peatones, del automovilista y de las motos. Sí. Sí, es cierto, está repartido. Sí. A mí me pasa andando en bici, con que una a veces me circunstancia. hacen unos finos, hermano, Sí. unos finitos que digo, me pasan a 10 centímetros de la bici el auto, ¿no? Todos somos partícipes de esto porque Sí. el conductor tiene que tener Sí. en perfecto estado las luces para circular de noche. El ciclista, si va a circular de noche, tiene que ir con todos los elementos de seguridad y luces de la bicicleta y ir en cómo va el sentido del tránsito, no a contramano, y sigue pasando. Los muchachos en las motos, lo mismo. A veces tienen la mala costumbre de los muchachos, hay mucho exceso de velocidad en las motos, y esto se ha incrementado los accidentes. Ustedes busquen los siniestros viales en la ciudad de Río Gallegos en el último año, y yo diría, el 80% es protagonizado o tiene como partícipe innecesario a veces a un conductor de una moto. Para mí, vos sabés lo que yo pienso, más allá de todo igualmente, pero yo creo que los automovilistas manejan para el traste
el Sí. peatón es el último lejón del tarro, no te frenan en una esquina, No te dan el paso. no te dan el cuando paso va- nunca, te tiran el auto encima, Sí. ven que estás cruzando y te cruzan Sí. igual y te pasan por Sí. encima. Yo creo que ahí hay una falta de educación. Es verdad lo que decís, Sí. que es toda responsabilidad de todo el mundo, pero además una cosa, hay Sí. una desigualdad enorme. O sea, vos te equivocaste manejando y pero hoy- matás sí. a alguien, o sea, con Sí, un auto. pero o sea. eso igual es es como- responsabilidad. no sé. Vos cuando vas y haces todo el curso para obtener el carnet de conducir, Sí. sabés que vas a ser parte, tu cuerpo va a ser parte del chasis de la moto. Sí, bueno, y también cuando vas a manejar un auto, sabés que es un Sí, arma, el auto es un arma. Sí. Es Por un eso arma. somos responsabilidad compartida. Sí, somos a lo un que no voy, quilombo. a lo que yo voy, Esa es la es que en realidad. Gallegos Sí. no se respeta eso que vos decís. Eso viene de hace años. No te ponen una baliza cuando van a estacionar en doble fila. Cuando vos, como peatón, vas a cruzar una esquina, no te ceden el paso. No hay chance. Los No existe- automóviles. No existe el peatón. Es Pablo. más, a veces te cuesta adivinar si van a seguir de largo, derecho, o van a doblar. Porque no ponen las luces de giro correspondientes. A mí me han tocado bocina Sí, eso es mientras maleducado. cruzaba la vereda, mientras Sí. cruzaba la calle. Me tocaban Sí. bocina para que me apurara. Decía, Claro. ¿qué está pasando acá? Claro, no. Algo está mal, Sí. o sea, algo no funciona. ¿Sabe? A eso sabe que Es rarísimo. agregarle otra cosa. Agregarle otra cosa. Vos dijiste autos, motos, la gente que anda en bici. Agreguémosle los muchachos que andan en los ¿Monopatines? monopatines. Ah, eso viví pocos, pero sí, están también. No te creas invencible si vas en monopatín y sin casco. Irás a 50 kilómetros, a 40 kilómetros, pero tenés que llevar casco. Sí, macho. sí, es súper importante llevar casco. Súper importante. Te pegás un palo ahí Sí. y puede ser realmente grave. Sí. Aparte, la otra, las calles de Gallegos no están Sí, no preparadas. están para monopatín. No. De hecho, no están para bici, No así que están menos para sí, monopatín. Ni hablar de las veredas, ¿no? Sí. Bueno, chicos, una cosa, gracias al oyente que manda este mensaje y bueno, y siempre es un tema de conversación. Lo voy a agotar ahora al aire a esto por lo siguiente. Hace una hora y pico comenté que íbamos a compartir una serie de audios de una entrevista que la colega Mirta Espina le hizo al director que representa al Estado provincial en el directorio del Banco Santa Cruz, que es el ingeniero Gustavo Martínez. Sí. Bueno, sucede que hay una cuestión en la configuración de la publicación de Mirta por la cual ni Brian ni Rodrigo pueden usarlo. Ujú. Y le escribí a Mirta que me responde y se lo digo con cariño, no es muy ducha en cuestiones tecnológicas, así que no lo vamos a poder resolver. Porque hay algo que ella no destraba, para decirlo en un término simple. Entonces paso a comentarles. Dale. Ella hizo una entrevista a Gustavo Martínez, comento 2 o 3 cosas que me llamaron la atención, pero es una entrevista a un hombre que tiene un rol muy importante en el Banco Santa Cruz, en este contexto donde la noticia es del refinanciamiento de deudas de tarjetas de crédito, que viene lento, ¿no? Viene realmente lento. La publicación de Mirta es de antes de ayer, en mi caso la vi tranquilo ayer, dura 30 minutos la entrevista, 35 minutos. Y su título, digo por si alguien la tiene en contacto en Facebook y quiere verlo, ella tiene un par de perfiles. En uno de ellos, la publicación es del 6 de mayo a la 1 de la tarde y dice: aclaración oficial sobre endeudamiento del Banco Santa Cruz. Ujú. Comento 2 o 3 cosas que me llamaron Sí. la atención desde ahí. Dice, bueno, primero, lo que más me llamó la atención o lo que uno saca en limpio es que Gustavo Martínez, el representante del Estado en el banco, es muy crítico de cómo el banco está llevando adelante el plan. Mirá vos, está bien. Es muy crítico. Dice, a ver, son casi 5.000 las personas. Vieron que cuando se hizo la conferencia de prensa hace un mes atrás, que le hizo el ministro Berbes con el Míger y con Sí. Loncón, el gerente, Sí. cuando se anuncia en víspera de la Semana Santa este plan de refinanciamiento, hablan de 5.000 beneficiarios. Gustavo Martínez en esta entrevista da el número exacto. Viste que en radio es mejor redondear siempre, lo digo por única vez. 4.878. No sé, si quieren jueguenlo a la quiniela. 4.878 es el número de agentes, que es un relevamiento que se viene haciendo desde diciembre, Sí. y que es el número de agentes de empleados públicos estatales provinciales, no municipales, que tienen el 75% o más de su salario comprometido. Son 4.878. Rondeemos en 5.000 para entendernos. ¿Qué dice Gustavo Martínez? Que 1.293, esto hasta antes de ayer, se habían inscripto, que es lo que da el 20 y pico % que salió en el comunicado de prensa del gobierno. En esa entrevista con Mirta Espina,
Gustavo Martínez habla de un grave problema de comunicación del banco que exigimos que mejore. O sea, esa es Un la grave idea. problema de comunicación, que exigimos que el banco mejore. Exacto. Y dice que él lo viene planteando al directorio, ¿no? Y plantea incluso, claro, ¿qué trascendió? Él habla de casi 9.000, que casi 9.000 personas se inscribieron. A nosotros nos contó un pajarito bien informado, que eran 12.000. Sea 9.000 o 12.000, es un montón, es mucho más que 5.000. ¿Y qué cuenta Gustavo Martínez ante las preguntas de Mirta Espina? Que claro, resulta que hay gente que son, supongamos, empleados de comercio que empezaron a anotarse, empleados municipales de Río Gallegos que empezaron a anotarse, municipales del interior que empezaron a anotarse. Y no supieron ahí discernir, o no. El error puntual está en el comunicado primero. En cuando fue el lanzamiento, que no se especificó que iba a ser para empleados de la administración pública provincial. Bueno, muchos municipales de Gallegos entraron acá, por ejemplo. Claro. ¿Qué dice Gustavo Martínez? Que el banco está avanzando en convenios con municipios y que ya irá a conocerse públicamente. O sea, que se puedan anotar, en este caso, De hecho, gente... hay un pedido de la concejal D'Amico en las últimas horas. En esa línea. En esa línea, sí. Bueno, el comunicado de esta semana del gobierno dice, son más o menos media docena de municipios los que están en plan de llegar a un acuerdo con el banco para esto. Y una cosa más que me llamó la atención, dice que las tasas fijas del banco van a ser durante todo el periodo que dura el refinanciamiento. Dice, eso es importante aclararlo. ¿Vieron que las cuotas son hasta 72? 72 son varios años. Sí. Bueno, las cuotas, vieron que la tasa es como el gran número que nadie revela. El banco no te dice cuál es la tasa de interés. Como 5 años, creo que 72. Dice que va a ser mejor que lo que ofrece el mercado, es decir, los otros bancos privados. Pero, a ver, ¿qué frase saco en limpio? Dice que las tasas son fijas durante todo el periodo que dura el refinanciamiento de hasta 72 cuotas. Algunas cosas que saco en limpio, las iba anotando. Mientras miraba la entrevista iba haciendo un punteíto y seleccionando momentos que, bueno, por esta cuestión técnica que le agradecemos a Mirta la predisposición, pero no se puede resolver de esa manera. Está igual en su muro de Facebook. Digo, por si alguien tiene ganas de mirarlo 30 minutos, decir, che, pará, 30 minutos es un montón. Bueno, en 1.5 se escucha muy bien. Noticia de último minuto nos llega de la redacción de Nuevo Día. El gobernador de la provincia de Santa Cruz publica: acabo de pedirle la renuncia al ministro de Trabajo, Juan Mata. Le pidió, o sea, esto está publicado en las redes oficiales de Claudio Vidal, del gobernador de Santa Cruz, textual: acabo de pedir la renuncia al ministro de Trabajo, Juan Mata. Como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros vinimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia. Juan es una persona a la que aprecio mucho y justamente por ese respeto y por la responsabilidad que tenemos frente a nuestros vecinos era necesario tomar esta decisión. Por encima de cualquier relación personal siempre va a estar el compromiso que asumimos con el pueblo de Santa Cruz. Esto nos mandan recién desde la redacción. Sí, acá estoy viendo publicado hace 3 minutos por el gobernador. Tratando algo de que entender. leí ayer, no recuerdo dónde porque siempre citamos la fuente. Leí ayer que se reveló que Juan Mata cobró varios sueldos simultáneos. Cobró mucho dinero de manera simultánea y que alguna irregularidad hay ahí. Epa. Lo digo como título muy general porque lo leí ayer a la tarde, ahora no me acuerdo dónde, pero ¿cómo? esto trascendió. Ayer a la tarde ya era noticia y estaba difundido en algunas redes. ¿Cómo armamos Eso paritaria? recuerdo haberlo. Claro, mañana es la reunión en el Ministerio de Trabajo del gremio docente o los gremios docentes con el gobierno. Igual una cosa, se me fue el nombre de Aravena, el segundo de la Secretaría del Ministerio de Trabajo, el secretario de Estado de Trabajo es de apellido Aravena. Viene desde la asunción de Claudio Vidal. Vieron que ya pasó Julio Gutiérrez por allí, Sí. que se fue luego del episodio de las armas en su casa. Sí, sí. Luego asumió Ezequiel Verbes, el Verbes, actual ministro de Economía, sí. fue ministro de Trabajo. Y después asumió Juan Mata, que Juan Mata tiene un perfil muy bajo. Javier Aravena. Ay, gracias, Rodri. Bueno, Javier Aravena, por ejemplo, ninguno de los dos da muchas entrevistas, ni Aravena ni Juan Mata. Pero Juan Mata tenía un perfil muy bajo. Y bueno, acaba de ser echado por el gobernador. Sé que ayer salió esto en redes, que había cobrado un dinero raro.
voy a usar la frase de el meme de Barassi, era raro. Una cosa, mucho dinero por acá, mucho dinero por allá, alguna incompatibilidad de que algún sueldo de esos no correspondía cobrarlo. Bueno, evidentemente, eso que, disculpen ustedes lo precario de mi memoria en este momento, porque tampoco lo explica el gobernador en el posteo, ¿no? O sea, hay un sobreentendido. Se sobreentiende que este hombre hizo algo mal, pero el gobernador en su publicación no lo explica. Lo echaron, pero no dice por qué. El 27 de enero del 2026 fue nombrado, vos lo dijiste, reemplazando a Ezequiel Verbes. Claro, ahora hace poquito, este ¿Cuántos año. son? 3, 4 meses, menos de 4 meses. Menos de 4 meses, Rodri. Menos de 4 meses en el cargo. Yo digo, ha cambiado el gabinete, pero un montón de veces. Esto, bueno, obviamente que obedece a una situación extraordinaria. Pero fíjate vos, el 27 de enero del 2026 estaba chequeando el dato, perdón que te interrumpí, Lea. Pero sí, eso, pero bueno, es eso. Es lo que hay. Esa es la noticia. Sí, claro, no explica el motivo el gobernador, pero bueno, es esto que ayer trascendió en algunos medios. Bueno, o en redes, lo vi en redes, no recuerdo ahora dónde. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, el saliente ministro Juan Mata, registraba o se encontraba en el centro de una fuerte polémica tras la difusión de registros oficiales que revelaban que percibe al menos 3 sueldos, como vos dijiste, simultáneos, entre septiembre de 2025 y marzo 2026. De acuerdo con la documentación publicada, Mata cobraba en forma concurrente a través de 2 quits. Claro, están los números de quit acá, exactamente, detallados. Y de la razón social Unión Obrera de la Construcción, UOCRA, UOCRA. todos los registros corresponden a liquidaciones por 30 días trabajados en la categoría P con montos brutos que superan ampliamente los salarios promedios del sector público. Y AESA también, acá veo AESA, UOCRA y provincia. Mirá. AESA sí es una empresa que está en el norte de la provincia de Santa Cruz, una empresa de servicios Que petroleros. aclaro que no lo chequeé, pero estamos acá a veces una publicación del Diario de Santa Cruz que dice que el monto total, o sea que percibía supuestamente el ministro de Trabajo, ascendía casi a los 16 millones de pesos. 16 casi. millones de pesos. Por lo que veo acá, o sea, se vuelve a decir que esta es información que no está chequeada, pero bueno, como la noticia de último minuto, nos manejamos con lo que tenemos enfrente. Claro, porque es algo que irrumpe en la agenda, ¿cierto? Pero ¿qué? Irrumpe en la agenda porque es el propio gobernador publicando en primera persona en sus redes oficiales: acabo de pedirle la renuncia al ministro de Trabajo, Juan Mata. Y lo que leíste vos, vale decir, Rodri, para la gente que está escuchando en vivo, no es que leímos una parte del comunicado, es todo el posteo, son 2 párrafos. Sí. Son esos 2 párrafos. Vale reiterarlo para quien, viste, que te va cayendo la ficha de la noticia. Escribió el gobernador: como lo dije siempre, no voy a defender lo indefendible. Nosotros venimos a hacer bien las cosas, a cambiar una forma de hacer política y a demostrar que se puede gobernar con transparencia. Juan es una persona a la que aprecio mucho, justamente por ese respeto y por la responsabilidad que tenemos frente a nuestros vecinos, era necesario tomar esta decisión. Por encima de cualquier relación personal, siempre va a estar el compromiso que asumimos con el pueblo de Santa Cruz. En las 2 semanas anteriores, recordemos el caso de el amplio operativo en contra de la distribución de material de pornografía infantil. Recordemos que había un cargo político, una mujer trans de un centro integrador de acá. El Centro Comunitario del Carmen. Del Centro Comunitario del Carmen, que había sido en un comunicado así como fulminante, ¿no? Sí, fue desvinculada. Claro, desvinculada directamente. Luego, bueno, esa mujer, no sé si será planta permanente o qué, porque una cosa es tener el cargo, otra cosa... 2 semanas van a hacer eso fue hace 2 semanas. Sí. Pero hubo otro más. Pero claro, justo fue el fin de semana del 1 de mayo y pasó muy desapercibido. Un hombre alcoholizado chocó un utilitario del Ministerio de Desarrollo Social para el 1 de mayo. Se ve que anduvo festejando o algo así y andaba en el auto del Ministerio de Desarrollo Social y lo chocó. Y ese hombre también fue desvinculado de su cargo. Eso fue un comunicado de prensa del gobierno el fin de semana largo. Pero claro, gana para susto, esto sí es como no gana para disgustos, ¿no? Esto es, bueno, de otro tenor porque es el mismísimo ministro de Trabajo de la provincia, es cierto, duró 4 meses en el cargo, forzando las cuentas, sí, 4 meses y medio. Y no resolvió nada. Bueno. Sí. Le podemos poner eso. Y no resolvió nada porque la paritaria sigue prolongándose. O sea, no hay paritaria. ¿Querés que haga de defensor del ministro de Trabajo? Dale. Digo, como un simple ejercicio. Sí. ¿Y qué querés, hermano, si Economía dice que todavía no libera fondos? Están buscando créditos. Esa podría ser una respuesta del ministro de Trabajo. Pero bueno, que se defiendan ellos, ¿no? Sí. Es solo un ejercicio de la imaginación.
12:15 del mediodía, últimos minutos. Abrimos la ventana por última vez, si les parece bien, para repasar los datos del tiempo del fin de semana. Y enseguida venimos con las últimas noticias y también, obviamente, con el sorteo que les prometimos, que es la picada y las cervezas. Abrime la ventana a ver cómo está. No te puedo creer, mirá cómo está, viejito. Está completamente nublado, completamente nublado el cielo en Río Gallegos. ¿Y qué dice? Es la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice el pronóstico para el fin de semana en la capital de la provincia de Santa Cruz? Bueno, mira, hoy, por ejemplo, y viernes, Oink. ya pasada la 1 de la tarde, vamos a tener unos 7/8 grados, no más que eso. Poco viento, prácticamente nada. Alguna brisa que tal vez sople del sureste. Tal vez el cielo se abra un poquito. Es posible que algo de... Es posible. Y esto así va a terminar el día de hoy, con esta máxima de 7-8 grados, con poco viento, con un cielo nublado. Y bueno, mañana sábado, a ver, el primer día del fin de semana, ¿qué es lo que dice el pronóstico? Mañana sábado, 9 grados la máxima, 0 grados la mínima, cielo nublado, posibles lluvias mañana sábado. Y el domingo, sí señor, y el domingo, 6 grados la máxima y, atención, que es la primera vez en muchas semanas que veo, temperatura bajo cero de mínima. 1 grado bajo cero la mínima para el domingo. Está pronosticado, según la información que tengo frente a mis ojos, Agárrense de las manos. con un cielo que va a estar nublado y prácticamente nada de viento. Pero bueno, fin de semana nublado, capaz recién, por lo que veo aquí, a menos que el pronóstico cambie, cosa que puede Cuando suceder, deje escampar. podría ser que recién el lunes estemos hablando de un cielo despejado o que empieza a penetrar el sol por entre las nubes después de una semana que ha sido Que el sol penetre de nubes su alma. absolutamente y de lluvias. Desde muy temprano, el lunes hasta hoy, ha llovido todos los días excepto el martes. ¿Quién es, Nica? ¿Quién trajiste ¿Te acá? acordás? Rodri Ginsburg. está haciendo su rol de locutor impecable y ¿Te trae una acordás de imitación. Ginsburg? Jorge Ginsburg. Ginsburg. Que hacía la parodia de un tipo de un pastor esto electrónico. De color. Hermano, Es cierto. y deja que penetre tu alma. Ah, mirá, Sí, no sí. recordaba ese personaje. Sí, no me acuerdo cómo era que se llamaba el personaje, pero un genio, Ginsburg. Veremos si penetra la Sin suerte para nuestros oyentes, porque en un ratito se viene el sorteo, amigos. Se viene el sorteo en un ratito, así que quédate ahí, que enseguida sorteamos, dale. Penetra en tu interior. Jingle bell, jingle. Vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando. Estoy esperándote. Y cuando vuelvas, seremos felices como entonces, como siempre, como nunca. Estoy esperándote. 12 del mediodía, 19 minutos. Para cerrar la novela de esta semana, Adorni, Karina Milei y parte del gabinete de Javier Milei están en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, todos en la apertura de una planta de Mercedes-Benz, de la automotriz, Zárate. en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Esto por un lado. Por el otro, atención con lo que va a pasar a las 2 de la tarde. Hay a las últimas horas, si hay algo que ha hecho el gobierno o algunos a través de sus voceros, a través de funcionarios, es intentar dar a entender que después de la tormenta de esta semana, que ha tenido su repercusión adentro de la Casa Rosada, está todo bien. Que entre Patricia y Bullrich y Adorni no hay rencores, que Javier Milei está tranquilo, que Karina Milei no tiene ningún drama. Bueno, a las 2 de la tarde, y esto confirmado por medios más afines al oficialismo y menos afines al oficialismo también, hay una reunión en la Casa Rosada en la que va a estar presente la senadora nacional Patricia Bullrich
y todo el gabinete, incluido Adorni, Karina Milei y tal vez, ¿quién te dice? El mismísimo presidente. Claro, mensaje de unidad para cerrar la semana sería, ¿cierto? Exactamente. Bueno, Está todo en orden. los gestos políticos. Claro, ni en pedo se va, lo que dijo antenoche con Majul. Claro, estaba en la agenda del gobierno esto de que se iba a mostrar a Adorni en la planta de Mercedes-Benz. Claro, el asunto era cómo llegar al viernes y llegó nomás. Y ahí está entonces Manuel Adorni. Había viajado Karina Milei antes de ayer a la Mesa Federal Minera, a San Juan, y había viajado sin Adorni. Claro. Entonces había despertado especulaciones. Claro. Pero bueno, nada, todo indica, bueno, ya Milei volvió de Estados Unidos, Karina volvió de San Juan, Adorni ya dio su nota ayer con Fantino. Bueno, hoy a las 2 de la tarde, por primera vez en la semana, creo que se van a ver las caras frente a frente en la Casa Rosada. Y bueno, va a intentar como dar una imagen hacia afuera que a la vista está que para adentro la cosa está fracturada entre estos actores del gobierno que no paran de intentar sacar agua del bote en una semana donde todos los días hubo noticias o referidas a Adorni, bueno, hoy con Reidel también, o sea, un cierre de semana. Eso que dijiste, Reidel, más temprano, claro. Lo concreto, quiero decir, la novedad de Reidel es imputaron a Demian Reidel por los gastos con tarjeta de crédito en Núcleo Eléctrica. Sí. Entonces, che, pará, pero este nombre no es tan popular. ¿Quién es Demian Reidel? Además tiene un nombre un tanto exótico, ¿no? Demian. Sucede que hay un fiscal federal que... Película de terror, parece. Claro, viste, Demian Reidel. Se llama Ramiro González, un fiscal que impulsó una investigación al expresidente de esta empresa estatal, que es Núcleo Eléctrica, y a quienes hayan sido titulares. ¿Por qué? Porque no es solo él, sino tarjetas de crédito corporativas. Bueno, gastos son muy impresionantes. Esto empezó a trascender a lo largo de la semana. El asunto, claro, es que ahora lo imputan a Reidel. Y tienen servicios en playas, bares, peluquerías, pero sacan plata en efectivo de a 30 millones de pesos. No estoy exagerando. Retira dinero de 20 palos, retira dinero de 10 palos. Y sacar plata con tarjeta de crédito de un cajero automático es carísimo. Carísimo, con intereses altísimos. Lo voy a decir a mí. O sea, no sé si alguna vez lo han hecho, yo no lo hice nunca, pero sí sé. Pensaba que lo había hecho. No, pero sí sé que vos cuando metés la tarjeta de crédito para sacar plata es como pedir un préstamo al instante, bueno, te fajan. O sea, porque obviamente que te liberan de tener que hacer toda esa burocracia del trámite de pedir la plata en el banco o en donde sea, digamos, metés la tarjeta y te da la guita. Bueno, claro. Eso tiene un costo altísimo. Claro, bueno, y sacaban en serio, de a 20 palos, de a 10 palos. Y un detalle que te va a gustar, Mica. Bueno, un detalle. Uno de los gastos es en Madrid, en el pub El Pirata. Qué lindo. ¿Qué tal? Brian, ¿te acordás de ese pub? Claro, con la tarjeta corporativa, ¿no? Bueno, este hombre ya fue echado hace un par de meses. Con la de usted, con la de vos. Además del asunto de las tarjetas corporativas, hay asuntos de contrataciones muy flojas de papeles por las cuales fue sacado su cargo. Directas. Y este hombre es muy amigo de Milei, así como lo era el de la Andis, ¿no? ¿Sí? El abogado español también era muy amigo de Milei. Hasta que cayó en desgracia. Y este es el hombre que estaba... Se está quedando sin amigo Milei. Estaba reescribiendo... Esto lo contó Milei, ¿no? Estaba reescribiendo una teoría económica para ganar el Nobel de Economía. Dicho por Milei, ¿no? Bueno, ese hombre, Demian Reidel, es el que, bueno, cayó en desgracia con estos números tan exóticos. 2 litros de cerveza Emperador. Ay, qué rico. Y si te digo una picada, te digo sabores argentinos, me vas a decir, no puedo creer. Qué tremendo premio para terminar la semana, ¿no? Bueno, vamos a festejar con eso, ¿eh? Una cascada de premios en esta semana de Arriba el Día en la 100.9 que puede ser tuyas, la picada de sabores argentinos y obviamente los 2 litros de cerveza Emperador, el sabor del encuentro de los santacruceños en la capital de Santa Cruz. Ha participado mucha gente, han brindado muchos. Che, no les pregunté a ustedes, me ha quedado pendiente, está bueno para el cierre. Si ustedes tuvieran hoy, pónganse en situación también, pónganse en contexto. Yo sé que es difícil, que venimos hablando de actualidad y demás, pero abstráiganse por un minuto y entren, aunque sea por 2 segundos, en ese clima de fin de año. Si ustedes dos tuvieran que... ¿Vos decís fin de año? Yo estoy pensando segundo semestre. Es el segundo tiempo de partido, para usar una analogía futbolera. Ponele, adelantame el fin de año, ponele, final de mitad del año, ponele. O sea, ¿por qué brindás? ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brindarías? Sabés que lo pensé, pero no lo voy a decir. O sea, son cosas de la vida de uno, ¿no? Pero vengo en un par de asuntos con suerte esquiva. Sí. Puta suerte es lo que uno dice, ¿no? Ajá. Así que de modo que con que mejore un cacho de esa suerte estamos bien. Porque voluntad hay, ¿eh? Falta que ayude un cachito de la suerte.
Sí, que acompañe. Bueno, ese Claro. no hay que un consejo nomás para quien está en la misma situación, porque creo que a mucha gente le está pasando lo mismo. Que dice, che, yo le meto todo, pero a ver, necesito un poquito de suerte. Bueno, optimismo, a no bajar los brazos, que en algún momento caiga la suerte. Con Nica, fe, con esperanza. Nica, ¿vos algún brindis? Gracias. Mirá quién trajiste a la mesa. ¿Por qué brindas? No, brindaría. Porque pase una catombe mundial y todos los bancos pierdan las cuentas de todos los usuarios, que queden en blanco, todo. Mirá. Que tengan que volver a recomenzar, que nadie tenga deuda. Vos sabés que... Ah, ok, no, pensé que eras un hacker en un momento, pero no, es decir, Vos sabés que- sos Robin Hood, finalmente, no sos un hacker. Reíte, pero lo que está contando Nica es, se puede decir de alguna forma u otra, más o menos parecida a la sinopsis de una serie que se llama Mr. Robot del 2015, que es la historia de un hacker que es un hacker justiciero, como un Robin Hood, que hace lo que planea en su brindis Héctor Nica Mancilla. No La debe tienen que ver, nada. es muy buena, muy buena serie Mr. Robot. Vale No la te pena dé verla. nada. ¿Dijiste en Netflix? No sé si está en Netflix Ah, ok. hoy. De 2015, me dijiste también. Ah, parece que sí está en Netflix, che. ¿Sí? Sí, La voy a está en buscar. Netflix, sí. ¿Cómo se llama? Mr. Robot. Justamente eso. Bueno, ojalá que se cumpla ese deseo, yo estoy con vos, Dale. brindo por eso también. Dale, dale. Che, bueno, la semana que viene empecemos con el deseo mundialista, por favor. Sí, no, olvídate. Porque Ya está. faltará un mes desde la semana que viene. Nica está preparando un Y faltaron los- episodio diario palpitando el mundial. Faltaron los deseos de las 11:11. Es cierto. Te quedaste hoy, Brian, ¿eh? No, y nosotros también. Nos perdimos Nosotros también. Nadie está esperando más que el gobierno que empiece el mundial dentro de un mes. Así que. Y nosotros, Viaja a Dorni, ¿eh? Vamos, Va a ver el mundial. vamos a ver, chicos. Bueno, vamos con el sorteo, dale, que si no, no se nos va. Son 2:27 del mediodía y nos quedan los últimos minutitos. Tenés ahí los nombres, la gente que ha participado. Vamos a ver si se abre el cielo para alguno de nuestros oyentes y terminan el fin de semana como corresponde con la picada de sabores argentinos y la cervecita. Señoras y señores, el ganador. Dos veces, otra vez. O la ganadora del sorteo de hoy es Natalia 071. Natalia 071. Natalia, dijo. Natalia. Natalia 071. Natalia. Claro. Es todo tuyo, ¿eh? Los 2 litros de cerveza Emperador, con tu documento, con tu DNI, vas a poder pasar por Sabores Argentinos y por Cervecería Emperador y tenés el plan completo, ¿eh? Te sentás en tu casa a ver una película, a ver Mr. Robot, por ejemplo, en Netflix. Te dimos todo el plan completo La Odisea de los Giles. solamente por habernos escuchado. De la Odisea de los Giles también, alguna película de Brandoni, Sí. Claro, de justo. las muchas. Claro. Bueno, en la Odisea de los Giles está ahí Luis Brandoni, que ya pasan 2 semanas, ¿no? De la muerte de Brandoni. En toda su filmografía salió esa película que está de las últimas, ¿no? Bueno, che, qué rico, buen provecho. Yo en este caso a Natalia le digo buen provecho porque es picada con cerveza fin de semana, además fin de semana que viene así nublado, etcétera. Así bueno, Y si nos puertas quiere invitar, adentro. yo me anoto, te digo. Claro, vos decías que se abra el cielo, lo que te abre es el apetito, esto, ¿no? Sobre todo, y va a poder compensarlo con la picada y la cerveza. Así que buen provecho para la ganadora. 12 del mediodía, 29 minutos en toda la República Argentina y 6 grados de temperatura en la capital de Santa Cruz y nosotros hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. ¿Cuándo fuimos tan prolijos para decir el programa? No sé, estoy emocionado en este momento, porque nunca llegamos así como tan en orden. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado, aunque podemos joderla, ¿eh? En un cachito, si queremos, la complicamos. A unos segundos de pasarnos estamos. Saludamos a nuestro productor Sandro Díaz, a nuestro compañero del móvil Julián Quirós, ¡Mi lindo Julián! al comandante Brian Álvarez en los controles, que tenga usted... Mirá cómo se despide Brian. Bueno, cada quien saluda como quiere, ¿no? Lluvia de corazones. Con Oriana. De- Saludo a Oriana. Mirá, ahí vino la réplica. ¿Tenés otro más? ¿Sabés qué? Ese es el gato que imitaste ayer. Hablando de los talentos inútiles. Igual vos imitaste varios gatos ayer, Nica. Para mí, este es el menos logrado de todos, pero lo está haciendo a propósito. O sea, dejó ese. No sé qué pensás. Ese camión es. El motor del camión en ascenso era, ¿no? Ese era en ascenso. No, se estaba regulando. Estaba regulando. Perdón el error, que no supe distinguir uno del otro. Rodrigo Poloni,
en YouTube estamos en Diario Nuevo Día. Rodri, que tengas un buen fin de semana. Bueno, ustedes siguen laburando, muchachos. Mañana acá mismo, también en la radio. Nos despedimos, chicos. Dale. Héctor Nica Mancilla, mi nombre es Buen fin de. Leandro Dolan, Rodri Arredondo. Bueno, que tengamos, deseémonos a nosotros y a todos un buen fin de semana, si les parece bien. Nos encontramos el próximo lunes a las 10 menos 10, 10 menos cuarto de la mañana, como siempre, en la 100.9. Esto es Arriba el Día. Vestite de verde porque enseguida llega Siempre Llegué Tarde con Laura La Pela Andreone. Chau, chau. Los amo.